Sábado. Este fue el enfoque económico de la semana con Manuel Ferreira Bruschetti, Roberto Sosa y Prince Otto. Volveremos el próximo sábado con más información y análisis por ABC Cardinal 7:30 AM. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Durante toda la historia del Paraguay, las mujeres fuimos protagonistas. Somos valientes, soñadoras, románticas, bareté. Somos divertidas y hasta un poco pirebaí. Somos madres, hijas, hermanas, esposas y amigas. Somos mil cosas a la vez. Todas somos Cuñá Guapa. Disfruta de la nueva hierba mate Cuñá Guapa de Indega, con jengibre y té verde. La hierba que rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. La carne del frigorífico Neuland es sana porque trabajamos con los más estrictos estándares de calidad de producción y faena para que puedas alimentar a tu familia con la seguridad que solo una empresa de primera línea te puede brindar. Es rica porque nuestros animales de alta genética son criados en condiciones naturales y saludables, garantizando carnes de incomparable sabor y textura. Es nuestra porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra. Ya lo hicimos una vez y ahora queremos repetir la historia. Y vinimos a hacer hazaña, vinimos a ganarle a los argentinos. Esto es Paraguay, señores, esta es la raza guaraní. La albirroja visita Argentina en la Bombonera de Buenos Aires. Este jueves, 21 horas. Relata Bruno Pon. Cargas Paraguay, está el primero, está tiró. Comentan Federico Arias. Por fin el guiño del destino le da la posibilidad a Paraguay de ganar un partido importante. Y Daniel Chun. Y en estos momentos la albirroja, sí, le está ganando a la Argentina en Córdoba. Argentina-Paraguay. Eliminatorias Qatar 2022 por ABC 7:30 AM. Con el mejor equipo deportivo del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Comunicate con ABC Cardinal 7:30 AM al WhatsApp 0972-730-730. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... A la audiencia de ABC Cardinal, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bien, Federico, un saludo para todos. Ariel Mareco, ¿cómo estás? Bien, Federico, saludo a todos. Johnny González, ¿todo bien? Bien, Federico. ¿Estamos en la lucha? Sí, señor. Estamos con Maluje en los controles, Wilson en la producción, ya en instantes con ABC TV. Parte Super Sábado, ahora ya, encadenando con ABC TV. Ahí está Johnny. A ver, Johnny, un poquito más acá tu peinado, que ve mucha gente. Tenés que entrar, ahí está. Tengo que ir más. Poquito más. Ahí, vení un poquito más. Peinado artesanal, Federico. Este te lo haces vos, ¿no? Sí, señor. Hice así rápidamente para Mostrá atrás, Johnny, por favor, te pido. pero no sé, ahí. Y girá, tenés que girar. Ahí está, mirá. ¿Vos sabés que ese peinado usan los... Este es el caso más raro que yo conozco del... No, pero peinado... Autopeluquero sería, peinado ¿verdad? barra argentina. Sí. Los barra argentinos pues usan todo el peinado de Pato Vica. ¿Cómo te hace Johnny para tratar de buscarle nivel? Y no, y tiene su... ¿Pero qué así te... Un número, claro. Vos graduás en un número, ¿verdad? Pero, ¿vos sabés lo que es? Doble espejo. Pongo para adelante y otro espejo. ¿Eso es como motivo de economía de guerra o...? Claro. Ah, ya. No, y no solamente eso. En principio fue no tener contacto con gente. Sí. Después me di cuenta que me gustaba y diariamente me voy cortando para que no sea muy largo. Diariamente. Sí. ¿Y cuánto tarda el ritual? 5 minutos máximo. 5 minutos. Máximo. Bueno, la jornada de ayer. Reaccionó Guaraní. Sí. Lo de 12 San Lorenzo. ¿Sobre la hora?
Sí. donde Juan Manuel Salgueiro, Golazo. el VAR tuvo que, el Johnny que estuvo en el partido, el VAR tuvo que certificar el tanto, estuvo por medio unos minutos de suspenso, pero una victoria que no lo saca al equipo santo de la zona roja, pero que por lo menos le genera imagino un aire nuevo y además también de ponerlo en posición de expectativa. Y dejó sin invicto al equipo itagüeño, que por más que haya perdido, continúa en la punta, depende hoy de Cerro, mañana de Sol para ver si continúa allí el equipo itagüeño. Muy buen partido, pero aquí hay que decir, el VAR fue fundamental, Federico. Fue fundamental porque el asistente... Explicar la jugada para los que no vieron. Posición adelantada. Sí. Para el asistente, Silvio Alfonso levanta el banderín, el brazo adelantado, pero el pie en línea. Y por supuesto, el brazo no... Claro, no tiene forma parte- influencia. Exactamente. Ya no, Tiene influencia. como antes. ¿Te acuerdas antes cuando se hablaba del brazo? Sí, ¿Se señor. acuerdan O sea, antes? vos sabés que en eso el cambio, o sea, efecto dominó. ¿Se acuerdan la famosa gráfica donde decían debajo de la axila, allí empieza el brazo? Con el tema del penal, con el tema de la mano. Y después, al mover hacia abajo, ¿qué ocurrió? Que ahora el VAR pinta la famosa raya desde ese punto. ¿Se entiende? Claro, porque vos al mover desde qué sector es brazo, está diciendo que hasta la axila es jugable. Por eso hay muchos offside que vos decís, esperaban, pues están pintando mal. Y en realidad no es que están pintando mal, sino que se han adaptado. Por eso el presidente de la UEFA le ha pedido al presidente de la FIFA, paremos un poco con el tema de la mano. Y para aquellos que capaz no leyeron el pedido del presidente de la Federación de Europa, es que volvamos, no puede ser que todas las manos sean penales. Porque mucha gente entendía a la inversa. Sí, que de ahora en más todas las manos sean penales, entonces se termina la polémica. Y en realidad lo que se quiere volver es un poco hacia atrás, a lo que ustedes mencionaban. Y seguramente después iremos mechando. Veo que Messi no arranca en Barcelona, ¿eh? Sí. Se habla de una molestia en el tobillo. Primero, No envía justo Carrillo el material. Messi no será titular ante Betis. y están especulando que es, primero, o sea, Messi es un tipo que si está juega, siempre. De hecho, no quiere luego ser cambiado. No es cambiado. Digo esto mirándolo el partido del jueves. O sea, estamos hablando nada más y nada menos que del jugador más importante que tiene la selección argentina. La Gran Córdoba, ¿verdad? No solamente Córdoba, acá. También ¿Verdad? acá. Sí. No digo lo de Córdoba porque es visitante ahora y aquí ya había ganado Hace Paraguay. hace rato que Messi no juega contra Paraguay. Así que Los últimos veremos. dos partidos, exacto. Sí. 0-0 y 1-0 a favor de Paraguay. Estamos con el doctor José Montero. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Doctor, la nota que presentaban ayer respecto al tema de la programación. Sí, es una nota, recordemos que se había pedido la suspensión de dos encuentros en los partidos que tenía que disputar el Cerro Porteño. Pidió suspender quinta fecha contra Sol y sexta fecha contra nosotros, con independencia de lo que era ya la promesa de Caballeros, que no se cumplió. Reglamentariamente se está en lo correcto en pedir la suspensión. En la nota se pidió que se disputen esos dos encuentros la semana del 25 de noviembre y la semana del 9 de diciembre. Nosotros simplemente en nuestra nota el día de ayer pedimos que se cumpla el Reglamento General de Competiciones en su artículo 99, numeral 2, donde claramente dice que se tiene que disputar el primer martes, miércoles o jueves disponible. Y si vemos cronológicamente las fechas 5 y 6, el primer martes, miércoles y jueves disponible está bien señalado como alrededor del 25 de noviembre, pero la segunda, que tendría que ser la sexta fecha contra nosotros, no corresponde que sea la semana del 9 de diciembre, corresponde que sea la del 2 de diciembre, que es el primer martes, miércoles o jueves disponible. Entonces, básicamente, en relación al partido de la sexta fecha, lo que quisieron es elegir cuándo jugar y no respetar el reglamento, y nosotros pedimos que se respete el reglamento ahora. O sea, Olimpia lo que pide es, amparándose en el reglamento, que se juegue el 2 de diciembre. Sí, puede ser 1, 2 o 3. Claro, pero esa semana. Como hay fin de semana antes y después, nos parece bien el 2, nos parece lo lógico. Claro, ustedes entendían que Cerro se ampara en el reglamento para la postergación,
pero había después una especie de aprovechamiento de espaciar entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre. Por eso ustedes también apelan al reglamento para que se diga, aceptan la postergación porque dice el reglamento, pero en el mismo reglamento habla del primer martes, miércoles, jueves disponible, que es la primera semana de diciembre. Así mismo, Dani, es una cuestión de interpretación demasiado clara y que no deja lugar siquiera a equívocos. El resto es conveniencia, ¿verdad? Doctor, para la próxima van a hacer pacto de caballero de vuelta. No, se hizo el acuerdo, el problema es si se cumple. Ayer, por ejemplo, me fui a un negocio, entré y un señor me preguntó el clásico y me dije, y se rió el pacto de caballero, un señor, un hincha. Es solo por acá eso, ¿no? Sí, realmente yo creo que tenemos que ir elevando el nivel, pero es una materia pendiente para más adelante. Pero nosotros somos respetuosos de los pactos y de las reglas, y bueno, que el pacto no se cumpla es una cuestión más de credibilidad y de imagen, pero las reglas sí ya estamos en otro campo y en ese campo no hay espacio de equívocos, ¿verdad? Doctor, ahora te saco un poco de representante de la divisional y te pregunto como miembro de la comisión directiva, con todas estas movidas, ¿vos ya estás convencido que este nuevo esquema de la Secretaría Deportiva o el director deportivo, con la presencia de Bacedas, más allá del cuerpo técnico, que este es el modelo que viene para instalarse de aquí al futuro, o es una cuestión de ir viendo si funciona o no en nuestro medio? Yo creo que se está en un trabajo de profesionalización, institucionalización constante en el club. Las diferentes funciones, ustedes saben, los directivos prestan su tiempo ad honorem a lo que es lo que tiene que hacer el club, y se lo viene haciendo desde siempre. Pero hay ciertas zonas, obviamente, que hay que irlas profesionalizando. Te doy un ejemplo. Nosotros en la parte de asesoría jurídica está el doctor Héctor Palazón, estoy yo, que trabajamos, digamos, como directivos ad honorem en lo que es la parte jurídica, y a su vez hay una persona contratada y permanente del club, que es el doctor Rafael Benítez, que es experto en Derecho Deportivo, y que es el que está el 100% del tiempo en forma profesional dedicándose a eso. Y así en las diferentes áreas del club se tiene directivos que colaboran, por supuesto, en su área y lo vienen haciendo desde el inicio, pero la intención es tener personas que tengan experiencia. Por ejemplo, el director deportivo actual estuvo más de 8 años en un club muy importante con logros interesantes en Argentina. O sea, no es una cuestión que viene a iniciarse acá en eso, sino que tiene ya una buena trayectoria en ello y tiene una visión más global, ¿verdad? Dedicarle el 100% del tiempo a ver jugadores que ingresarán, cómo se está llevando todo adelante en el plantel profesional, coordinarlo con el cuerpo técnico y las miles de funciones que tiene, que sea a tiempo completo, y alguien con experiencia yo creo que nos va a ayudar a dar un salto de calidad, y es el camino por el que van los grandes clubes, y nos parece que es lo adecuado, ¿verdad? Bueno, ¿no escuchó, doctor, cuándo llega Gorosito? Sé que escuché que iba a venir por tierra y que está llegando en breve. No tengo la última precisa porque honestamente no estuve consultando, pero sé que está en proceso. No, claro, estaba haciendo los papeleos rápido, y lo de por tierra está bien, viable por el tema de los pasajes, los vuelos que están complicados más en Argentina, todavía. Aquí cuando se abre el 15. No, pero ya están abiertos. Ya está claro. En Argentina. No, pero el 6 también abrió para los países limítrofes. El 6 abrió ya. Inclusive con propósito de turismo. Ah, bueno, sí. Perfecto. Está entonces. Doctor, muchas gracias. Un abrazo, a cuidarse, que estén bien. Igualmente, ahí está el doctor José Montero. Entonces, Olimpia propone 2 de diciembre, ¿qué fecha es? Miércoles. O sea, puede ser 1, 2 o 3. ¿Y por qué el 5 de diciembre? ¿Qué va a pasar el 5 de diciembre que...? ¿5? No hay 5. No, pero el partido de Cerro Sol, ¿para cuándo se pasó? Y podría ser para el 25. ¿Para cuándo? 25 de noviembre. Pasa que por reglamento, O sea, a ver... ¿y el clásico cuándo? El 2. Y por eso, o sea, a ver... ahí está. ¿Sabes Claro, lo que pasa? El 9. No, claro, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que en esto de... vos me pelás el reglamento, yo también había sido que encontré esto en el reglamento. ¿Qué es lo que ocurrió? Todo cambia con lo de Sol. Para que la gente entienda, Sol, al quedar fuera contra Católica, tiene la misma agenda de Olimpia. Nada a nivel internacional.
Y cuando se confirma lo de inclusive el arquero suplente lo convocan, ayer charlábamos con Juanma con el tema de Miers. Entonces, Cerro, que había solicitado el 25 de noviembre para jugar el clásico, porque solamente iba a postergar ese partido, Claro. al darse la eliminación de Sol y al haber convocatoria inclusive del segundo arquero, recordando que Popi Muñoz también estará en Uruguay para el combo de las eliminatorias, deciden postergar también el partido de la quinta fecha contra Sol de América. Entonces tenés 2 partidos a postergar. Claro, ya iba a ser el colmo decir, no, yo quiero jugar la sexta el 25 de noviembre y la quinta voy a jugar en diciembre. Es una cuestión cronológica. Entonces, el 25 de noviembre se juega contra Sol de América, pero en el pedido de Cerro, lo que decía es 9 de diciembre. Se espaciaba una semana. Entonces lo que Olimpia dice, espera un rato. Todo bien con que me postergues el partido porque tenés más de 3, pero el reglamento dice que hay que regularizar la primera semana libre. Y la primera semana libre para la quinta es el 25 de noviembre y la siguiente semana libre es 2 de diciembre. Entonces Olimpia tira eso, diciéndole divisional, ya que aceptaste lo de Cerro tan rápidamente, aceptar lo nuestro, y allí también, en teoría entonces, Cerro va a llegar, salvo que haya rotación, va a llegar bastante cansado el clásico. Son 5 partidos. O sea, no solamente la cantidad de partidos, sino la frecuencia. Cerro va a estar jugando domingo, miércoles, domingo, y luego agarra el clásico. Es lo que pide Olimpia. Entonces, en estos momentos, Cerro pedía jugar el 9 de diciembre, y Olimpia lo que dice es juguemos el 2, o el 1 o el 4, pero durante esa semana del último año. Está bien, porque si todos son reglamentaristas, primero Cerro, después la asociación que dice que independientemente haya ocurrido un acuerdo verbal entre delegados o presidentes, lo que prima en verdad es el reglamento. Y si el reglamento... Y tiene razón. Y tiene razón. Y ahora que Olimpia tiene razón también en su pedido. Claro. Entonces quedará a manos de la APF en establecer la... Me parece que tendría que haber un eco favorable a este pedido de Olimpia, porque es muy razonable desde el punto de vista reglamentario, basándose en algunos artículos de... Es que si vos te fijas, la nota de Cerro pide lo del 25 de noviembre y el 9 de diciembre, para que haya una especie de equidad. O sea, de parte de Cerro lo que van a decir es, no, pero serían 2 adelantos de forma consecutiva. Y Olimpia dice, y en el reglamento no figura eso, en el reglamento figura, ahora, salvo que ahora encuentre otro inciso que diga, cuando hay 2 regularizaciones de forma inmediata, se tiene que espaciar una semana, cosa que no existe, por ahora, reitero. Hay ¿no? otro punto en contra de Cerro, Daniel, que faltando 3 fechas para culminar la etapa normal, no se puede tener partido postergado. Claro, y el 9 ya se va a claro, porque hay que recordar que el 20 de diciembre termina el torneo en lo que normal. es... El 20 de diciembre termina la rueda. Sí. Y por eso, si es 20... ¿Y cuándo se juegan los playoffs? ¿Cuándo? De seguido, cada 3 días se juega, 23, 27 y 30. Qué emociones fuertes vamos a tener. 23. Sí. Vamos a estar transmitiendo desde acá todavía seguro. ¿Cuántos partidos hay? El 23. 4. Después 2 el fin de semana y la final. O sea, por eso es... Qué rápido, fuerte. Pero es muy... O sea, yo sé que ya es sobremojado, ¿no? Pero hubieran forzado un poco el adelantamiento y dejar un poco cierto espacio, ¿verdad? Pero totalmente de acuerdo. Cuando me dijiste el 23, no, claro. Esta que es tipo una carrera de reconocimiento, se hubiera hecho con un par de adelantamientos y se dejaba más oxígeno hacia el final. Increíble. Fíjate, por ejemplo, Federico, que ya primero lo perdimos una fecha durante las eliminatorias por el tema de... ¿Te acuerdas de cuando acá estábamos informando y vos dijiste, parece que van a dejar... yo te decía, pero ¿para qué dejan? O sea, ¿cuál es lo que es el simbolismo de dejar? Y van a dejar por el tema de la famosa fecha FIFA. Y ahora en noviembre... La de noviembre, claro. Y ahora en noviembre se juega. Entonces, ahí, por ejemplo, ya perdimos una fecha. Repito, esto también tiene mucho que ver con la performance de los equipos. O sea, si Sol no se eliminaba contra Católica, el clásico se iba a jugar el 25 de noviembre. Pero al quedar Sol, Cerro dice, bueno, yo puedo pedir. A esto es lo que yo voy con el tema del reglamento.
O sea, porque de parte de Cerro lo que dice es, "Ey, si Sol y Olimpia seguían en Copa Libertadores y Sudamericana, yo tenía que jugar con mi equipo con Miers en el arco". Pero al caerse esa posibilidad, se da esto. Entonces, a nivel informativo, le decimos a la gente que Cerro Sol se va a jugar el 25 de noviembre. No se va a jugar el clásico el 25 de noviembre. Y Cerro Olimpia Cerro, el partido en el Defensor del Chaco, Cerro pidió jugar el 9 de diciembre, Olimpia pide jugar el 2 de diciembre. El reglamento, como amparó a Cerro para postergar los encuentros, ahora ampara a Olimpia para que se juegue el 2 de diciembre. Martes 1, miércoles 2, jueves 3. Yo cito lo de 2 porque es el día intermedio, pero como bien decía el doctor José Montero, si por allí la fecha anterior... La Libertadores tiene revancha esa semana. Para los equipos paraguayos 2-3, ¿verdad? 2-3 de diciembre. Sí. Guaraní y Libertad. Y allí se baja la persiana, el telón por este año. ¿Verdad? ¿Cuándo? En Copa Libertadores. Y si pasan... No. Hasta cuarto se juega. Cuarto se juega seguido. Se juega, a ver, Sudamericana y Libertadores se juega 25, 2, 9, 16. Y se cierra la cortina con cuartos de final. Y la semi vuelve para enero. Correcto. Que vos ya lo despachaste a nuestros representantes, ya no quedan dos nomás, por eso ahí se cierra la cortina que te esperaba. Yo me confundía por el tema de pensar que el cuarto se jugaba desde enero. No, claro, es muy semifinal. Muy semifinal fue el tema, ¿verdad? Sí. La Copa Libertadores jugándose en la segunda quincena de diciembre. No, es que fíjate, por ejemplo, ya que vos citas así, fíjate lo de Guaraní o Libertad. Supongamos que Guaraní y Libertad, uno dice, van a entrar en el playoff. Entonces te van a jugar el 20 de diciembre y supongamos que pasan octavos de final. Guaraní y Libertad. Ellos van a jugar 25 de noviembre, 2 de diciembre, 9 de diciembre, 16 de diciembre, 23. Porque 23 arranca el playoff acá en Paraguay. Y si por ahí meten semi y final y entran a la semifinal de la Libertadores, juegan 5 y 12 de enero. Ahí es donde, por ejemplo, lo que charlábamos con Rodney y Cecilio, quienes ayer... El video del partido de ayer, el primer tiempo, seguramente estará viendo nuestro actor de Austin FC. Va a decir, que jueguen la Libertadores. Así es. Olimpia Nacional de Montevideo, me acuerdo bien la fecha. ¿La Supercopa? Se jugó el 5 y el 12 de enero. Uno sábado y el otro viernes. Sábado fue Montevideo, que Olimpia gana 3-0. 3-0, al otro día Reyes. Y el 12 de enero fue... 11 de enero entonces. Porque fue viernes, me acuerdo del Defensor del Chaco. Repleto. El 3-3. El único título que Olimpia pudo ganar acá, ¿verdad? Como local. Sí, porque Bombonera, Guayaquil y... Pacaembu. Y San Pablo. Y Pacaembu, sí. Digo nomás, y después está por las razones del estallido social en Argentina, San Lorenzo Flamengo. Se jugó también en enero. Sí. Cuando Saca hizo el gol del triunfo por penales fueron... ¿No fue Nacional de Medellín? No. A Nacional le ganó 4-0, le ganó allá y le ganó en... San Lorenzo Flamengo fue 2002. Porque esa fue la última Copa Mercosur, San Lorenzo Flamengo. Claro. Y San Lorenzo Nacional de Medellín, la primera Copa Sudamericana. Sí. Había ganado los dos títulos. Sí. San Lorenzo de Amaro. Contra Malmo ganamos acá también, me dice. Sí, cierto. Se me fue esa. Otra que también, miran por esa gracias Gerardo también, Gerardo Figueroa a aportarle la Intercontinental. Y ¿sabe cuál es la curiosidad? ¿Cuál es la curiosidad de esos dos títulos? Que se jugó al año siguiente de lo que se jugaba en el título. Claro. Olimpia campeón del 79, 79 se jugó en el 80. Cerrando en el 80 y Olimpia campeón de la Supercopa 90, cerrando en el 91. Y bueno, ¿por qué hablamos de esto? Porque la Libertadores 2020 va a tener esa particularidad. Imagínate cómo han cambiado los tiempos. El año pasado, a esta altura, en noviembre, estábamos locos con el tema de la invasión de los avaleros. Y en noviembre también se definía el partido de River. O sea, estábamos... ¿Cuándo va a ser eso? ¿Mañana el aniversario de Colón? Hay que ver cuándo, pero es en estos días. No. Lo de la Sudamericana fue en la primera quincena. Claro. Porque la Libertadores se jugó el 23, me acuerdo. Entonces, imagínate. 23 de noviembre. Sí. Ajá. Es que fueron sábados, creo que fueron 9 y 23. Exactamente. 9 en la Nueva Olla y 23 en Lima. Y mira, ahora estamos hablando que el 25 se va a jugar octavos de final. Claro, en algún momento hasta corría peligro. Nos preguntábamos si iba a ser un tipo Champions, si iban a elegir una sede. Mira, ¿y ahora cómo va a ser el tema? ¿Se mantiene la sede? Sí, por ahora sí. ¿El tema de la Copa?
No, el tema de la final única. claro. Córdoba en Sudamericana. Maracaná y vacío y Sí. el Mario Alberto Kempe vacío. Y van a decir, si la Champions se jugó... ¿verdad? Las dos ciudades, cada una de su forma, totalmente turística, porque Córdoba es una ciudad veraniega también. Claro. Villa Carlos Paz, que está ahí a pocos kilómetros, a pocos minutos, y ni hablar Río de Janeiro. ¿Qué tema con el tema de la final es única, por lo menos para el proyecto de la Conmebol? Porque el año pasado las dos sedes fueron cambiadas. Porque era Lima Sudamericana, Santiago Libertadores, y Lima cambió por el tema de la crisis dirigencial y se vino para Asunción. Santiago, con el estallido social, se fue para Lima. Y cuando se dijo, no, lo que va a ser Río, lo que va a ser Córdoba, y bueno, se vino la pandemia. Y así que esperemos que para el 2021. No, pero Alejandro Domínguez tiene algo. Sumale la final Boca River, que terminó en Madrid. ¿Te acuerdas? La primera final se suspendió por lluvia en cancha de Boca. Pasó de un sábado para un domingo. No, es que la Conmebol tuvo una racha. Y después, la segunda final, con el piedrazo, la pedrada, se fue a Madrid. Y si querés y sumale cuando estábamos en la cabina de Cerro y vimos el temporal. El temporal que vino. Después de la actuación de cómo era el grupo. De los Palmeras. Los Palmeras se vino y sumale lo que ocurrió con la Sudamericana de Chapecoense. También. O sea, tuvo varias. La Copa América, esta que tenía que jugarse este año. Acá me pone sumale lo que pasó con Chapecoense. Sí. Alguien le dijo, vos vas a estar ahí, pero... Vos hablando de la Copa América, ayer vi que hubo también repercusión. Porque Alejandro Domínguez habló en una radio argentina y le dijo, nuestra Copa América, la que se va a jugar el año que viene, depende de que haya gente. O sea, como diciéndole, no es viable si se juega a puertas cerradas. Lo de Argentina y Colombia. Tiene razón. Y habrá que ver. Pero, o sea, es la primera vez que escucho a un dirigente de cualquier continente que diga... Tiene que... Primero que una copa que no estaba programada, ¿verdad? No, una copa programa plus. especial, claro. Exactamente, entonces... Pero además la organización lo que quería hacer justamente era integración, la gente. Claro, por ejemplo, sentido. ¿Viste? Creo que es más, ahora creo que le pusieron a Paraguay 2 partidos en Santiago del Estero. Sí. Y uno dice, o sea, ¿por qué primero elegiste Argentina, Colombia con el tema de las zonas? Para que la gente vaya, de la zona vaya. Ahora con esto... Los países fronterizos. Pero ahora, bueno... no tendría ningún sentido. Tiene razón. Pero ya sé. Pero lo que voy es o sea, una cosa es el optimismo y otra cosa es la realidad. O sea, entonces... todavía no tenemos la certeza. Por ejemplo, yo no escuché que en la Euro, que tiene un mismo sistema, eso de tener varias sedes en varios países, van a decir, y mira que para ellos el movimiento es mucho más libre que el nuestro, a pesar de los números que están teniendo en esta segunda oleada, como le dicen. No escuché, pues, de que la última presentación importante del presidente de la UEFA fue, quiero que cambien el reglamento de la mano y que este mes se van a reunir en la International Board para ver si modifican o no. Pero no escuché decir, muchachos, la Euro si no se juega con gente, no es viable, Cosa que sí, ayer, por ejemplo, había mencionado el presidente de la Conmebol. Bueno, desembocamos en esto por las fechas. Aquí me apuntan cierto contra Mineiro, jugó aquí Olimpia, pero perdió. Nosotros hablamos de los títulos que ganó Olimpia. La del 92. El gol de carambola de Mauro. En cancha Olimpia, ya sobre la hora. Sí, había sido el gol, había perdido 2-0. Sí. Aquel equipo tenía Huicochea, Choco Franco, Mauro Caballero, Campos. Buen equipo. A Gimnasia le había dejado fuera. Sí, todo por penales. A Español también. A Deportivo Español. A Deportivo Español me acuerdo. El partido de Deportivo Español fue durante el censo acá. Sí. El censo nacional. ¿El partido en Argentina? Claro. Y de día, ¿verdad? Claro. Y se decía, ¿y cómo va a ser? Porque era toda una novedad el primer censo en la era democrática. La última creo que fue la del fiasco, que creo que hubo un dinero importante y se fumó. Pero, ¿viste que se hace? No, cada 10 años se tiene que hacer. 92 fue. 92, ¿y vos te acordás que...? 92, 2002, y el del 2012 me parece que fue el que... 2012. Esa era la época de CBC. Transmitía los partidos. 92, sí. 92 transmitía los partidos de CBC, me acuerdo. Ellos desembarcaron ayer por el 89, 90. Exacto. Lindo recuerdo, ¿no? Yo escuché por radio aquel partido, Federico. ¿Contra Español? Sí. Ese partido no se transmitió luego. Si Español no tenía ni luz en la cancha. Yo también escuché por radio ese partido. Pero contra Gimnasia creo que ya lo vimos. Y ese año hubo una Supercopa también. Olimpia con Cruzeiro. Conmebol Supercopa era un calendario totalmente diferente. Y ese año también creo que pusieron la Masters. La Masters se jugó en el receso invernal. Sí, en la cancha de Vélez. En cancha de Vélez. Sí. Estamos con Mario Jara, entrenador de 12 de octubre. Mario, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va?
Bien. Ayer sobre la hora, duele por el rival, por lo que vienen haciendo de bien en el campeonato. ¿Qué balance te deja al día siguiente lo de ayer, Mario? Sí, la verdad que terminamos perdiendo un partido que bueno, que creo que en el trámite fue parejo, más allá que por ahí el rival tuvo alguna que otra situación más clara que nosotros, pero creo que nosotros también generamos como para llegar al gol, pero no tuvimos contundencia, no pudimos encontrar ese puesto de juego que nosotros normalmente encontramos de 3/4 de cancha para adelante, y bueno, seguimos cometiendo errores que hoy sí ya nos cuestan los 3 puntos. No había pasado en partidos anteriores, tratamos de corregirlo, pero bueno, ya no hay que lamentarse más, hay que pensar en el partido que viene, hay que felicitar al rival porque nos ganó bien, y bueno, analizar qué fue lo que se hizo mal, tratar de seguir corrigiendo y levantar al equipo, que bueno, que el miércoles tenemos otra final, ¿no? Dentro de todo, Mario, bueno, por lo menos aún veo que están ahí arriba por encima de los dos equipos más comprometidos, que son San Lorenzo y General Díaz. Supongo que aún genera eso cierta tranquilidad. ¿En qué fecha crees que esto ya podría ir clarificándose, Mario? ¿En qué fecha decís? Sí, claro. Va a depender mucho de los resultados, de cómo se vayan dando, ¿no? Nosotros tenemos que enfocarnos en seguir sumando. Tenemos ahora 2 partidos seguidos, Olimpia y Luque, donde bueno, nosotros tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, tratar de acercarnos también a Guaireña, que lo tenemos ahí cerca también, para también obligarlos a ellos a seguir sumando, y bueno, y también, bueno, los rivales también tienen que jugar, ¿no? San Lorenzo también va a tener partidos complicados, juegan el que viene con Luque, después le toca a Libertad, Guaraní, o sea, van a tener rivales complicados también, nosotros también, pero yo creo que se va a definir dependiendo de todos los puntos que vayamos sumando nosotros de acá a lo que quede de torneo. Hola Mario, ¿cómo te va? Te saluda Johnny González. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Todo bien. Ayer me tocó transmitir el partido y realmente da gusto ver el partido del 12. No es por cepillarte, me parece que no necesitas, pero esa propuesta ofensiva que tiene tu equipo, Mari, yo creo que va a sumar muchos puntos en el campeonato. Ayer era tanto para tu equipo o para San Lorenzo el partido por la propuesta de ambas instituciones, así que me parece que por allí puede venir la tranquilidad del grupo que este equipo propone. Ojalá sea así, Johnny. Nosotros también tenemos esperanza de que sigamos sumando, de que sigamos creciendo. Ayer la verdad que tuvimos que hacer 2 cambios obligados, ¿no? Primero el de Ariel Schwarman, por una cuestión de que sabíamos de que lo podían expulsar, ya tenía amarilla, había hecho esta falta y creíamos que había que cambiarlo por ese motivo. Y entra Osmar, que venía de un parate, ¿no? Por el tema de COVID y demás, y también era un riesgo que corríamos, ¿no? El hecho de que se pueda lesionar, y se lesionó, y tuvimos que hacer otro cambio, entonces eso también sin duda que repercutió. Tuvimos que rearmar el medio con David, que no juega en esa posición normalmente, y sin duda que le cuesta la marca, entonces ellos se encontraron espacio con Salgueiro, con Santander, y nos terminan ganando el partido, cuando creo que por ahí el trámite fue bastante parejo, ¿no? Pero bueno, confiamos en que nos vamos a levantar, vamos a tratar de recuperarnos ya para tratar de afrontar el partido de Olimpia de la mejor manera. Vamos a analizarlo, vamos a tratar de tomar todos los detalles posibles para que podamos sacar el partido adelante, y bueno, ya te digo, estamos también con mucha fe y convencidos de que de esta manera seguramente vamos a tener más alegría que tristeza. Seguro, de hecho la están teniendo. Respecto a aquel inicio tan difícil cuando se reanudó el fútbol, seguramente eso fortaleció al grupo, pero a nivel físico y otras cosas está mucho mejor ahora, ¿no? Sí, Fede, sí, en eso comparto con vos. El equipo físicamente se lo ve muy bien, prácticamente sostuvimos el mismo 11 en estos 3 partidos, salvo dos cambios que fueron obligados. Después sostuvimos el mismo 11 y bueno, la verdad que en lo físico los vemos muy bien, ¿no? Ahora hay que tratar de ajustar algunas cosas en lo táctico y sobre todo ser más contundentes arriba, que nosotros situaciones generamos, tenemos que tratar de convertirlas y para poder trabajar los partidos con más tranquilidad. Mario, muchas gracias por el tiempo, ¿eh? A vos, Federico, un abrazo para todos.
Mario Jara, entrenador de 12 de octubre. Vamos a cumplir con la primera pausa. Antes, ya lo después hablar de Guaraní. La gente de Guaraní está esperando. Sí. Johnny. Permitime el equipo de Betis, Federico, que lo tiene a Tony Sanabria, Bravo, Emerson, Mandí, Bartra, Moreno, el ex Barcelona Bartra, William, Rodríguez, Canales, Joaquín, el hombre de la polémica, Tony Sanabria y Tello. Sí, señor. El equipo de Barcelona, por su parte, con Ter Stegen, Sergi, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, De Jong, Busquets, Pedri, Dembélé, Griezmann y Ansu Fati. En la banca de expectativa, Leo Messi, entonces. Un año después es suplente. Y viste que se le hacen la nota a los técnicos o a los ayudantes en la previa. Dijo decisión técnica, por rotación, que mucha gente no cree. Inclusive veía ahí un tuit irónico de Mr. Chip diciendo qué generoso con el albiceleste, dando a entender que claro. no, o sea, que hay algo. De O casa sea, para... Digo esto porque se viene del famoso video donde Messi se queda parado cuando el jugador del equipo ucraniano va en la Champions y queda ahí muy retratado, ¿no? Claro, la No indiferencia de Messi. Digo esto, pero bueno, si es por el tema del tobillo, alerta para lo que va a ser el partido el próximo jueves. ¿Y quién va a ir ahí ya a atenderlo apenas arranca el partido? Si era Y antes... ahí tenemos algunos macheteros, ¿verdad? Antes era famoso el tema. Antes la tenía Topo, le tenía un poco tiempo más hacia acá Richard. Sí. Mira que el propio Rodrigo a veces iba. En ese partido que vos recordás de Córdoba, Topo no lo vio. Es más, hay una donde Messi le dice, pégame cuando yo tengo la pelota. No seas... ¿El de Sabela? Peluso. Peluso, claro. Claro, Sabela Peluso. No, ese partido nos pegaron un partido importante. Y es una donde Messi dice, o sea, pégame cuando tengo la pelota, no seas... porque el famoso, cuando la pelota a otro lado y el árbitro está a otro lado, ahí, pero pégame cuando yo... Sí, esa lo atendieron bien, me acuerdo. El primer tiempo fue terrible. Me acuerdo una de Juan Ramón Jara, se habló mucho en el fútbol argentino, porque Francescoli llegaba con el problema del tobillo, y Juan Ramón Jara se le tiró por Independiente River, 0-0 terminó. Primer tiempo, 10, 15 minutos se le tiró con la plancha, y Castrilli los pulsó directamente. Francescoli siguió la cancha y Jara salió. O sea, es medio complicado el tema ese. Castrilli ya sabía que alguien le iba a pegar. Exactamente. Jugó la intención, se habló toda la semana del golpe en el tobillo y sabía que alguien iba a ir a buscar esa presa. ¿Viste, Federico, cuando se dice los árbitros también estudiamos los partidos? Claro. Eso, por ejemplo, es un buen ejemplo. Y no me sorprendería que porque mira que esto se instala, ¿eh? O sea, Messi suplente no es común. Por eso decía, en España hablan de que hace un año. O sea, es el último registro de un Messi siendo suplente. Y algunos reporteros mencionaban lo del tobillo, el cuerpo técnico dice rotación, entonces se queda y bueno, sí, cuando venga la Argentina me imagino que también la prensa va a decir, ojo que no le peguen en la primera, mientras que nosotros acá decimos, bueno, está Morel, hablando de lo que está en ese mediocampo, Gastón Jiménez, Villasanti, Cachorro. No va a estar el que más reparte que es Cuba. No, por eso. Yo no va a estar él. Se puede encargar de él. Olveto o Blas. Uno de los laterales. ¿Qué se encarga de él? Y así como estuvo jugando la otra vez, va a estar más cerca Blas Viveros. Pero no, yo te digo, el Beto es amigo de las amarillas, porque él es muy intenso. Claro, pero como estuvo jugando Messi, digo. En los dos partidos contra Bolivia y contra Ecuador, del medio a la derecha, sí, el perfil cambiado como mejor le queda. Bueno. Vamos a ir a la pausa, en el tanto hablamos con Juanma del Cerro Porteño, Johnny nos cuenta de Olimpia. ¿Viene por tierra, Gorosito, entonces, Johnny? Claro, porque si es el 12, va a llevar mucho tiempo. La idea de la directiva es tenerlo ya, en esta semana, y no el jueves. Que venga por tierra, en su propio vehículo, hace cuarentena, seguramente va a venir con el negativo, el PCR en este caso. ¿Pero va a venir con el cuerpo técnico o viene solo? No, yo creo que viene con el cuerpo técnico. Mira, porque estuvo con el tema del auto antes. Sí. No, son los hábitos de los cuales tenemos que adaptarnos. Me acuerdo que Garnero también había venido así. ¿Se acuerdan que se había sacado la foto ahí en la frontera? Sí, en la frontera. Estamos volviendo. Bueno, así que al ser de Argentina por lo menos se tiene esa ventaja. Todavía me acuerdo cuando los jugadores... Roja le tuvo que usar... ¿Sí?
El puente caminando. ¿Te acuerdas cuando era una plegaria de los jugadores que estaban en la Argentina? Por favor, abran la frontera que nosotros vamos a pagar todo el hotel de salud. Y bueno, todos vinieron ¿se acuerdan de ese video? Tipo caravana, con los autos de los jugadores consagrados. Claro, los Junior, Alonso y compañía. El llanto de Junior que no paraba. Menos mal. Terminó todo eso. ¿Por qué el llanto de Junior que no paraba? El llanto de Junior que no paraba la pocha, un reclamo, era justo en aquel momento. Además tenía el hijo. Con toda la familia. Pausa, Maluje, pausa. Cambiario. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. En la primera subasta online de 0 kilómetro en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet Modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py. Regístrate y puja. Celebramos los 101 años. Asisa, expertos en Chevrolet. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Ya llegan las fiestas de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de esos días de emociones, amor y familia. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. 2 deliciosos gustos, frutas abrillantadas con pasas de uvas y chips de chocolate. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Al adquirir nuestro producto estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris con sabor y confianza. En Asismed estamos más cerca que nunca y por eso ponemos a tu alcance la prestación del médico online. Es un servicio que te permite hablar con un médico estés donde estés. Comunicate vía WhatsApp o llamada al 021-288-7000 de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Las llamadas fuera de este horario son agendadas para posterior comunicación de los médicos. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Volvió la ruta de la caña. Con Fortín viví una experiencia diferente. Descubrí la heroica Birbebuy, los cañaverales y bodegas Fortín. En la ruta de la caña aprenderás sobre la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Disfrutarás de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y de la barra de cócteles Fortín. La única ruta de la caña es Fortín. Visita nuestras redes para más información. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. ¿Qué estás esperando para pasarte a Claro? Aprovecha esta oportunidad y paga 60% menos en tu plan hasta 2022. ¿Sabías que si te pasas ahora a Claro, pagas 60% menos por 18 meses en todos los planes desde 3 gigas? Pásate ya a Claro, paga menos, pásate a Claro. En De La Sobera, seguimos sumando sueños, seguimos sumando confianza, seguimos trabajando. Además, sumamos 5 nuevas concesionarias a lo largo del territorio nacional. Catuete, Hernandarias, Pedro Juan Caballero, Renault Casa Central, JCB Casa Central. De La Sobera, seguimos sumando. Encontrarnos en cualquiera de nuestras 18 concesionarias o nuestra web www.delasobera.com.py. De La Sobera, seguimos sumando.
La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, plachuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. IDESA sigue pensando en vos. Podés obtener 50% de descuento en los intereses de tus cuotas abonando desde 2 cuotas por todo el mes de noviembre. Aprovecha esta gran oportunidad. Entérate más. Escribinos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresando a idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Ver bases y condiciones en la web. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Llegó Carden, la mejor aplicación para comprar o vender autos usados en Paraguay. Descargala gratis desde tu App Store o Play Store y oferta o contraoferta al precio que más te convenga. Carden, usados al toque, con el respaldo del grupo Garden. A partir del jueves 16 de julio contamos con 10% de descuento en los productos Acrylex en Nova Mayorista. Productos escolares, de oficina, juguetes a precios increíbles. Resmas Cosmos a partir de 6 cajas con los mejores precios del mercado. Oficio 22.400, A4 19.600, carta 18.900 guaraníes. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Ya lo hicimos una vez y ahora queremos repetir la historia. Y vinimos a hacer hazaña, vinimos a ganarle a los argentinos. Esto es Paraguay, señores, esta es la raza guaraní. La albirroja visita Argentina en la Bombonera de Buenos Aires. Este jueves, 21 horas. Relata Bruno Pon. Carga Paraguay, está el primero, está tirado. Comentan Federico Arias. Por fin, el guiño del destino le da la posibilidad a Paraguay de ganar un partido importante. Y Daniel Chung. Y en estos momentos la albirroja, sí, le está ganando a la Argentina de Córdoba. Argentina-Paraguay. Eliminatorias Qatar 2022 por ABC 730 AM. Con el mejor equipo deportivo del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12 con 17 minutos. Este Johnny es insufrible. Dudo que siga escuchando si sigue así. Esto tiene que ver con lo de Junior Alonso. No. Cualquier otro técnico más presumido se hubiese hecho el importante y esperaba un avión, pero se nota la gana de trabajar que tiene, dice por Corocito otro oyente. Guaraní, primera victoria, Ariel. Sí, tiene el momento de calidad distintivo y tiene a 2 hombres que te marcan la diferencia a veces cuando no salen las cosas. Cecilio Domínguez y Merlini. Su desequilibrio, capacidad individual. Ayer hasta comenzó mejor General Díaz, teniendo 2 ocasiones de gol y Guaraní le costaba, no le sobraba ideas. Hasta que se encendieron tanto Cecilio como Merlini, que fueron gravitantes para los 2 primeros goles. Cecilio, primero que todo, que en 3 toques llegó Guaraní, verticalizando el juego. Cecilio casi haciendo una cortina de evolución de Boadilla, disparo de Cecilio y se desvía en redes 1-0. No pasaron 2 minutos para que Guaraní vuelva a ganar, esta vez ya por el costado, con un juego asociado donde participa Merlini.
y toma la pelota tras un rebote Cecilio Domínguez para el 2-0. Y allí como que el partido, si bien es cierto, era temprano aún, ya se iba sentenciando, porque el golpe fue muy duro para el General Díaz, que es cierto, intentó la etapa complementaria, pero no tuvo la fuerza, no tuvo la circulación de pelota, no tuvo la capacidad de lastimarlo a Guaraní, que contestaba y también comenzó a administrar mejor el juego. De hecho, tuvo también un penal que el árbitro Carlos Paul Benítez pitó de forma correcta tras una falta del Lescano sobre Cecilio Domínguez. Se encargó Raúl Bobadilla y ya marcábamos acá que está peleado con el gol Bobadilla. Ya la semana pasada, partidos anteriores, y definió mal, definió en el medio, el arquero se la ataca con el pie. Pero en fin, de todas formas el juego ya estaba definido y Guaraní lo ganó con mucha claridad. Nos decían acá los compañeros cuando preguntábamos e insistíamos por el caso de Raúl Bobadilla que el último gol que marcó fue contra Olimpia. Aquel viernes a la noche del partidazo. Sí. Cancha Olimpia. Sí. Y después dejó de marcar. En posición adelantada, ¿no? No. Según el tema de las rayas. No. ¿Qué le pasa a Johnny? No, interviene poco, pero... Y mira que en la pausa también... De aquellos jugadores que... Y mira que hubo... Interviene poco, pero cada que lo hace con una plancha. Entonces el árbitro le tiene que decir aquella... No, es que... Pará, Johnny. Que no sea como Mario Jara con lo de Schwarman. Viste, dijo, lo tuve que sacar porque ya lo iban a echar. Sí. Porque tenía amarilla, cometió una falta. No, hubo protesta de la gente olímpica. Una vez te expulsamos del programa, Johnny, ¿verdad? O sea que te expulsamos del programa. No, yo me retiro. Por el tema panamericano, ¿verdad? Sí, váyase acá, te dije. Yo me retiro. Habla acá, te dije. Yo me voy y vos me dijiste, andate oficialista. Sí. ¿Qué terrible tu voz? Pero después volví. Claro, no, pero es tipo el rugby. El rugby, si vos salís para refrescar la mente, después volvés. Ya que estamos hablando de las innovaciones, la tarjeta azul. Viste que paralelamente en el fútbol infantil y en fútbol amateur se está aplicando eso. Tarjeta azul es una expulsión momentánea. Porque voy a decir, lo que nosotros solemos decir, la naranja. La naranja es un modismo nuestro para decir, claro. Mira que para amarilla es muy fuerte, pero tampoco para echarlo. Entonces ahora están aplicando en la azul para decir, bueno, lo echamos por X cantidad de minutos. Entonces más o menos lo que ocurrió pero no, acá todos compañeros en este sentido. Pero volviendo un poco a lo que decía, lo de Raúl Bobadilla, si esto hubiera sido una cuestión de tenés que justificarte para estar, yo creo que chocaba, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, Raúl le gana a Seba en la pulseada de la vez pasada para quedarse con el cupo del delantero local. Hoy están los dos, pero me parece porque Seba Ferreira le demostró a Berizzo que él ya tendría que haber estado en el combo pasado. Ahora mantuvo su nivel, mientras que, fíjense que prácticamente no se bajó nadie en relación a la lista anterior. Se había bajado Brian Zamudio, pero ahora subió con el tema de las lesiones. Se bajó Zorrito, se bajó Patiño, se bajan los arqueros, que no se iban a bajar si no se daba lo de Gerardo Ortiz y lo de Gatito. Por razones de fuerza mayor. Pero después prácticamente están todos. ¿Están todos? Están todos, o sea, y yo creo que ahí tiene que ver el tema del grupo. O sea, que quiere hacer Berizzo, el tema del grupo. Entonces un poco para hilar lo que decía Ariel con el tema de que todavía no levanta vuelo. ¿Y Rodrigo qué lugar ocupa? ¿Rodrigo Rojas? Sí. Yo creo que... ¿O se adicionó nomás un lugar? Se adicionó. Se adicionó, ¿verdad? Claro, porque fíjate que a Morel no le tenemos... Porque para mí, ahí el que se bajó es Celso Ortiz. Pero ahí se sumó Matías Rojas. Claro, también. Y yo creo que la gente del Super Sábado se va a acordar. Justamente el sábado pasado, ¿se acuerdan cuando les mencionaba este tema de quienes jugaron los partidos parecidos? Y contra Argentina, ¿te acordás, Johnny? Sí. ¿Quiénes jugaron? ¿Quiénes fueron el famoso 666? Y ahí estaban Matías y Rodrigo Rojas fueron. Así mismo. O sea, entonces, yo voy a ese tipo de cosas. A mí, por ejemplo, no me sorprende lo de Rodrigo Rojas. No, a mí tampoco. Más con los partidos que hizo ante Delfín, que en el primer tiempo fue uno de los mejores Olimpia, y el último fue el mejor Olimpia. El último con la conducción que tuvo. Sí. O sea, pues yo creo que eso es lo que careció la selección en el combo. De que uno de los internos rompa la línea para ese pase. Claro, Rodrigo tiene que mejorar también otros ítems, el tema del giro, el tema del control, y además está el gran conocimiento. Además, Rodrigo había declarado, porque él es un tipo muy autocrítico, cuando dijo, no, en el combo anterior no me sorprendió que no me hayan convocado si estábamos mal. Y yo creo que en ese sentido Rodrigo levantó bastante, además del conocimiento.
Y justamente el sábado pasado habíamos hecho cuál era el triángulo que había utilizado en cada uno de estos partidos. Sacábamos lo de Brasil porque contra Brasil se jugó con un esquema muy, muy defensivo, pero bien puntual para que Arzamendia vaya contra Dani Alves, Cachorro y Celso Ortiz contra quienes. Y aquella vez vimos que estaban Matías Rojas y Rodrigo Rojas. Y Sánchez. Y Cachorro Sánchez. ¿Y adelante? Almirón 1. Aquella vez fueron Derli y Almirón por las bandas y Santander como 9. Sí, señor. La defensa fue con Piris, Gómez, Alonso y Arzamendia. Y todos jugaron bien. Y atajó Gatito. Todos jugaron bien ellos. Sí. A pesar de Piris siempre tiene esa cuestión, ¿no? Otro partido te deja duda, pero contra Argentina, contra Brasil ha jugado bien. Pero del penal fantasma. Claro, Exacto. A Piris, la mano que todavía no encontraron de Piris, pero ahí estaba lo de Rodrigo. Acá en la pausa hablábamos un poco fue el otro choque con Johnny, lo del tercer arquero. O sea, pero bueno, fue convocado Miguel Martínez. La otra novedad para que Cerro tenga entonces 5 jugadores: el arquero, los 2 laterales y el doble 6. El 9 que está metiendo otra vez Darío Lescano. Sigue metiendo. El sábado pasado había metido y anoche Décimo metió. gol ya entonces. Sí. Décimo gol en el campeonato. Pero también hay que decir que Tony metió. Y mira, si por esas cosas mete hoy. Ahora está jugando Tony contra Barcelona. Qué partido para meter, ¿no? Y presión para Berizzo. Pues yo creo que Lescano no cumplió en el combo pasado y Tony no tuvo mucha oportunidad. Pero como también acá solemos decir, Federico, no es que las veces que tuvo su oportunidad, Tony tampoco es que convenció desde el vamos. Pero me parece que a diferencia del Lescano no tuvo tantas chances. Así que yo creo que ese es un puesto abierto y no lo descarto a Seba Ferreira. O sea, me parece que Seba también ha hecho méritos y puede ser una lucha de tres. Mira por el puesto. que le hizo la América, Darío. No, es que yo no cuestiono. No, te digo nomás, claro. simplemente porque viste que te da más entidad cuando ¿a quién le hiciste también? Claro, lo mismo que estamos hablando de Tony ahora a Barcelona. Te digo, por ejemplo. si Tony por ahí hace un gol hoy, sí. y si el argumento pro Darío es, pero le hizo a la América con lo de Tony se puede derrumbar, ¿verdad? Pero yo creo que es un puesto que buscamos, es un poco lo que habíamos dicho después del combo, dijimos, es un puesto donde ponemos el cartel, se busca. A diferencia, después de ese combo de Europa del año pasado, dijimos, Darío Lescano es el 9, porque había impresionado en ese partido, creo que contra los serbios, entró y conseguía falta. De todos lados. Tenía un imán para que lo de Serbia le empuja. Con el cuerpo le ganaba los tipos, lo superaban en estatura, pero le trajo un problema terrible. Y fíjate Tiraba bien, devolvía bien la pelota. Y en el tema de los 9 que utilizó Berizzo en el combo pasado, fue Lescano titular en los 2 partidos. Contra Perú fue Raúl Bobadilla y contra Venezuela entró muy tarde de Tony. Acá es cuando dijimos el famoso, hiciste tu primer cambio de 5 en los 35, cuando faltaban 10 minutos, además en el peor momento de Paraguay. Pero entonces queda allí, para un poco lo que va a ser las eliminatorias y que arranca hoy, ¿verdad, Johnny? Sí. Hoy arranca el panorama. Lo que tiene que ver con los preparativos. Pero ya están jugadores acá. O porque me imagino que todavía nadie habrá llegado. No. Digo, a diferencia de la vez pasada, porque bueno, justo estábamos hablando que nosotros no tuvimos campeonato. Y es más, Cerro había liberado a sus jugadores para que se sumaran. Exacto. ¿Se acuerdan? O sea, Cerro salió campeón una fecha antes contra River, Y un sábado. El lunes ya. Claro, y el lunes ya los jugadores se habían acoplado. Es más, cuando charlamos con Chiqui, tuvo un lapso y dice, no, nosotros cuando entrenamos, dijo, me olvidé. Se le fue un poquito. Claro, pero yo creo que ya para el lunes va a estar la votación importante. Y este es el fin de semana donde todos los técnicos de las selecciones cruzan los dedos para que no haya lesionado. Y después, bueno, también el tema del COVID, ¿no? Ese tema también que ya privó. La vez pasada fueron Arzamendia y Morel, ahora Gerardo Ortiz. Primero Morel, Arzamendia, claro. Y después ahora lo de... Morel ya llegó con la enfermedad. Almirón ayer dio un pase gol. En contra. Lástima que fue para su rival. Otro sobrevalorado por los periodistas, dice. Fui a ver algún partido por la tele. Me enferma este Johnny y con su fanatismo y su odio a todo lo que es Cerro. Mira, Daniel decía, tuvimos un encontronazo porque yo le estoy defendiendo a Miguel Martínez. La convocatoria, a mí me parece bien la convocatoria de Miguel Martínez. Esto es materia de lo del oyente, ¿verdad? Que dice que Johnny ve todo. Claro, por favor. Claro. Miguel Martínez. Vos sos lo que apoya la convocatoria de Martínez. Para mí es un arquero del futuro.
necesitamos hacer arquero. Discúlpenme, pero voy a utilizar el término hacer. ¿Quién es el arquero con más futuro del fútbol paraguayo? Y para mí, Miguel Martínez. Para mí también. Y lo veía ya en General Díaz. Sí. Porque después no hay. Olimpia, sabemos la edad. Cerro ni hablar. Libertad ni hablar. Es que de los 4 Guaraní serbio. Que A mí se Federico, me cayó uno. de los 4, el único Sí. que tiene arquero paraguayo es Olimpia. A mí se me cayó uno que pensé. Claro, hablo de los guardianes, cuando va hacia a lo SG. que voy, Dani, es como el fútbol paraguayo no le da oportunidad a los arqueros de las inferiores. Sí, claro. Si hay un puesto que no le dan oportunidad en los grandes, Yo no a los sé. arqueros. A mí se me está cayendo Santi ¿sabe Rojas, quién? pues yo pensé que Yo él también iba a pensaba, ser, yo pero 2 años atrás me preguntaba. alternó partidos, Tenía todo. inseguridades y no se está consolidando. Esa Pero copa lo que tiene- copa que deja fuera a Olimpia, a Estudiantes de La Estudiantes de La Plata Plata, y a Cruzeiro. No, Botafogo Cruzeiro creo fue. fue. El Cruzeiro. Cruzeiro, había sido claro, Cruzeiro. sacó como dos A penales. 3 campeones de América. Sí, y atajó bien. Es el famoso... Ese Santi Rojas, es de Santi Rojas el arquero del futuro. Sí, Creo la que ese fue el futuro. sorteo donde justamente lo ponchan a Robert Harrison, Sí. presidente nacional, y pone una cara cuando salió Cruzeiro. Y después termina eliminando Sí. al equipo de la Ojalá que se Raposa. recupere porque tiene todas las condiciones del mundo. No, Creo pero- que es muy mental. Pero a lo que es muy yo mental. entiendo, o sea, a lo que recién estábamos debatiendo y lo que planteaba Federico. El mejor ejemplo es, creo que fue General Díaz, y no sé si fue con Miguel, teniendo a Aldo Bobadilla como técnico. Creo que fue el único caso de un equipo de primera que utilizó su cupo de sub-20 o sub-19 con el arquero. Sí. Después el ¿Cuál? resto. ¿Cuál? ¿Cuál es el Fue mejor Miguel ejemplo? Martínez. Sí. El famoso... Nosotros tuvimos un 95% de técnicos que utilizaban como media punta. Yo siempre le decía a Federico de Bruno, le decía, mira, cuando teníamos un equipo que no sabíamos quiénes eran, yo le decía, ese que va a jugar de media punta es el sub-19. ¿Por qué? Porque es el puesto menos comprometedor, para decirlo de alguna forma, no va a poner en el arco. Y bueno, en el tema de la verdadera promoción, y si con una exigencia, si con una obligación no se puso, claro que es una cuestión bien puntual. Yo iba en el tema del... y ayer estábamos debatiendo. Para mí era Escobar, para Federico y Ariel era Quiñones. Yo ayer le preguntaba a Juanma con el tema de cuántos partidos. Sí, un arquero que viene haciendo. Pero si va a ser una cuestión de así, el tema de hacer, yo creo que se merecía 100 veces más Pulpito, que también hizo el tema de la militancia en las selecciones menores. Pero bueno... estamos hablando técnicamente del quinto arquero, porque me parece que se cae un poco, Johnny, eso de necesitamos hacer, cuando en realidad iban a ser Gerardo Ortiz, Gatito Fernández y Anthony Silva. Entonces se caen 2 de los 3, es buscar otra vez. Y si en el concepto de hacer arquero estaba en el quinto lugar, no me parece tanto. Pero está bien ese lugar que le das a Daniel, pero por algo se empieza. Por algo hay que... Pero con ese criterio, la próxima vez, cuando estén sanos, Gatito y Gerardo, recordemos que Gerardo también entró por el tema de Alfredo Aguilar en ese momento. Sí. Deberían darle entonces ese tercer grupo a Miguel Martínez. Claro, lo que va a Porque condenar, si no, sería lo que condena a Martínez es que es suplente en su club, pues. Claro. Capaz que bueno, si tenía la continuidad que tiene en General Díaz que tuvo, y como no le partido, capaz que lo teníamos en cuenta, pero al ser suplente y de un tipo que está siempre como Rodrigo Muñoz, entonces pierde puntos. Más allá que todos pensamos que por edad es un arquero que está para llegar alto. Sí, Por edad. y además también Federico tiene lo que ahora el fútbol moderno exige a un arquero, saber jugar con el pie, y él tiene una frialdad para jugar, no se asusta en los espacios reducidos, no se asusta si por allí el pase que tiene cerca está bajo presión, no se asusta en cambiar de orientación si hay que cambiar, y esa naturalidad que tiene es sorprendente, y además de atajar también, creo que en materia de los que saben jugar con el pie, ha de ser una de las mejores apariciones, porque acá los arqueros paraguayos la mayoría no saben todavía jugar tanto con el pie, es decir, algunos el mejor es Alfredo Aguilar. Aguilar es un monstruo en eso. Por eso Garnero, su pedido fue... Y a tal altura la presión alta en el fútbol moderno, cuando se ejerce el arquero, es fundamental para un pase 25 metros saltearte o ser un jugador de campo más para ir elaborando la jugada desde el arco. Es que hay equipos que son inclusive más radicales, que ponen al arquero en ese puesto donde suele bajar el volante tapón. O sea, suelen salir con el arquero en el centro, con los zagueros. Le pasó a Defensa y Justicia contra el Luqueño. El arquero era es que hacen eso. O sea, sí. Hay uno que es espectacular. ¿Cómo se llama el que fue finalista con Lanús? Andrada, el que está en Boca ahora. Andrada, sí. Ese es sensacional. Yo creo en Lanús, aquel Lanús, él salía como decir hasta la media luna
Sí. Y él armaba un sensacional Sí, jugando sí. con los pies el Porque arquero. vos sabés que lo que es en el área Con chica, Almirón, va sí. haciendo toque cortito con Claro. los centrales y de Sí, pues, a repente ver, te saltea. Y mira, Lo tenés que saber para claro, eso. por ejemplo, Olimpia, en la buena época, era Richard bajaba para que Leguizamón y Antolín se pongan y estaba detrás Alfredo Aguilar. no, Cito no. Olimpia porque estamos hablando de un arquero con buen pie. Pero hay equipos que inclusive dicen, espera, ¿sabes qué? Porque en esto de la presión, para contrarrestar la presión alta es, ¿cómo contrarrestas? Teniendo a un receptor más. Entonces ahí técnico dice, espera, yo tengo un buen arquero con el pie. ¿Para qué voy a gastar un hombre más? Entonces dicen, es como que yo diga, Aguilar, vos te pones ahí en el puesto, Richard, no bajes, vos la dejaste para ser receptor del pase de Leguizamón o de Antolín, y así salen algunos equipos. Están esos equipos de culto en Europa para los que son muy analíticos o que les gusta ver el tema de video. Sassuolo es un equipo que hace eso. O sea, hace poco creo que le ganó a Napoli. ¿Qué hace? Eso de que el arquero es el que juega como el tapón que nosotros creemos que debe ser Claro. para abrir. ¿Cómo para hacía- que- cómo hacía Andrada? Mira que Claro. Cerro hace eso, Daniel. Cerro Sí, no baja. ¿y sabes como por qué? volante. Porque Cerro no suele bajar. O sea, ni Pica Lucena, ni Villasanti. El que hacía, Sí. el que hacía eso muy bien en Guaraní y después en Cerro cuando jugó fue Palau. Sí. Palau fue el inaugurador de ese Exactamente. tema de ir atrás, me acuerdo. Y después, A buscar, sí. y después se adaptó Richard. Porque en Olimpia el que hacía ese rol en la primera etapa de Garnero fue Burgos, Rodrigo Burgos. Sí. Y después a Richard era la época donde Richard estaba más cerca, tipo con Almeida a veces fue inclusive enganche. ¿Se acuerdan? Y después él bajaba y están esos, los Palau, los Richard. Y hoy en día hay técnicos que inclusive dicen, no, el arquero va a hacer ese trabajo. Y vos sabés que si hace eso, más vale que sea 10 de 10. Porque si hay una pelota que pierdas en ese puesto, sabemos cómo termina. Ganás un jugador en cancha tipo futsal, ¿cierto? Cierto lo que dice Justo Chemena. Acá me dice Monetti, no era el arquero, no, era Andrada. Andrada de aquel Lanús de Almirón, el técnico. Estamos con el doctor Ariel Martínez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Federico? Gusto saludarte. Muy bien, muy bien. ¿Está viajando a Villarrica? ¿Están en Villarrica, doctor, o están viajando? Ahora estoy saliendo para ir a Villarrica. El cartel ya está desde ayer ahí. Bueno, cuéntenos el planteo que han hecho. ¿Qué decía Dani sobre el tema del clásico del doctor Montero para transmitirle al doctor Martínez? No, el saludo para el doctor. Lo que plantea Olimpia es que entienden el tema del reglamento para postergar los dos partidos, solo Olimpia, pero entienden que no hay que espaciar entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre y que se tiene que jugar en la semana libre de forma inmediata, que sería la semana del 2 de diciembre. ¿Qué responde Cerro a este planteamiento de Olimpia? Yo le voy a preguntar, pero les pido que cuando puedan le pregunten también en qué perjudica a Olimpia jugar el 2 o jugar el 9. Y ya más adelante la respuesta es nada. A Cerro sí le perjudica jugar el 2, o no sé si le perjudica, pero sí quieren meternos a jugar 5 partidos en 14 días. Y si contamos los partidos que van a jugar nuestros seleccionados, si juegan los dos, son 7 en 20 días. Y creemos que por el espectáculo y por la integridad misma de los atletas que van a disputar estos partidos, y no habiendo ningún impedimento, no habiendo ningún perjuicio, proponemos jugar así de esa manera para que cada club llegue en la plenitud de su potencial a un partido tan importante y que es la fiesta estelar de nuestro fútbol, que es el clásico. Pensamos, ahora puedo decir pensábamos, ya porque escuché, si bien la opinión de una persona, no sé si es la de toda la institución, pensábamos que todos queremos preservar nuestra gran fiesta, que es el clásico, y más cuando deberíamos estar todos orgullosos, porque después de mucho van tantos jugadores del fútbol local a la selección nacional, pero por lo visto no todos estamos de acuerdo y queremos hacernos los vivitos aplicando supuestamente el estatuto a rajatabla, y eso sería utilizar el estatuto en contra de su espíritu. El espíritu del estatuto es salvaguardar la deportividad, tratar de que se llegue en igualdad de condiciones, salvaguardar la integridad física de los atletas, pero bueno, si algunos piensan que sacan ventaja de esa manera, ellos pondrán su tesis y nosotros la nuestra.
Doctor, primero no es una opinión personal porque Olimpia también mandó una nota donde firma el presidente, membrete oficial, y de parte de Olimpia también podrían decir lo mismo de lo que fue el pedido de ustedes, y lo que vos decís es que el reglamento ampara a Olimpia para que se juegue la semana del 2. No, eso va a decidir la decisión, la interpretación que ellos hacen es lo que ellos consideran que les ampara. Entonces tiene que analizar. Yo realmente hasta sorprende, ¿verdad? Porque no sé qué ventaja ellos pueden creer tener de hacernos jugar 5 partidos en 14 días, pero si creen que esa es una ventaja, si creen que eso les va a ayudar, yo creo que a nosotros nos fortalece, porque habla de un tremendo respeto a nuestro equipo. Pero doctor, por lo menos en el reglamento no existe un apartado que diga que debe haber un espacio de semana libre entre 2 regularizaciones de forma inmediata. Eso, por ejemplo, no existe. Dani, vos sabés mejor que yo y voy a apelar a una cita bíblica. El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Acá lo que hay que tener en cuenta es el espíritu de la normativa. Si agarramos aisladamente artículos, cada uno vamos a encontrar aisladamente artículos que nos favorezcan. Acá hay que tener en cuenta el espíritu de la norma. Doctor, ¿y hubo el famoso pacto de caballeros? ¿Fue todo bola eso? Todo bola. Acá lo que se habló fue cuando se iba a programar, ellos mostraron el calendario y dijeron, miren muchachos, ojo que acá no va a haber mucho tiempo para suspender partidos, entonces no suspendamos porque los equipos están jugando competencia internacional y cada miércoles hay competencia internacional y si suspenden un partido no va a haber tiempo. Y mirando el calendario tenían razón, pero ahora ese impedimento desapareció. Ni Sol ni Olimpia tienen competencia internacional. O sea que todo se centralizó por la competencia internacional de algunos equipos. Claro. Pues acá era una imposibilidad de calendario. Porque si Olimpia seguía jugando Copa Libertadores y Sol seguía jugando Sudamericana, no iba a haber posibilidad de recuperar los partidos entre semana, y eso era lo que imposibilitaba jugar entre semana. O sea que ustedes entonces... desapareció ese impedimento. No, es como se pinta como que ustedes no respetaron el pacto y que no son caballeros y que no. Ellos lo que nos están diciendo, caballeros, que nos quieren hacer jugar 7 partidos en 20 días. Ellos se quieren hacer los vivos y está bien, pero tienen que reconocer nomás. Queremos agarrarle cansado a hacerlo o queremos meterle varios partidos cansados, no nos van a agarrar igual. Creo que el trabajo que se está haciendo demuestra que en ese sentido el plantel está muy bien y estamos muy confiados, pero hay que ser sinceros, ¿no? Hay que escudarse detrás de reglamentos, estatutos, de supuestos pactos. Hay que decir la verdad. Nosotros creemos que esta es una ventaja para nosotros, que bien, y queremos sacar ventaja. Punto. Ahí le va a decir nada. ¿Y esto cuándo se va a determinar, doctor? ¿Después de la eliminatoria, de la próxima reunión? En la próxima sesión. Seguramente va a ser el viernes o el lunes siguiente. Doctor, te voy a sacar un poco el tema. ¿Cómo está manejando? Ya están hablando sobre algunos contratos que están por fenecer este año. Por ejemplo, ¿cuál sería la idea con Aedo, con Ortigosa, con Patiño, Dos Santos? No, la verdad que estamos viendo paso por paso en ese sentido, ¿verdad? Se están viendo, algunos requieren por fechas y todo eso de resoluciones más rápidas y el análisis que está haciendo en general, en casos puntuales todavía no estamos, seguramente en las próximas semanas lo vamos a hacer. La competencia fue muy intensa, estamos también desarrollando un gran programa deportivo que queremos que entre en vigencia lo antes posible, y así que hay trabajo y hay proyectos en muchas áreas, y entrar en temas puntuales va a ser la siguiente fase. Acá primero hay que hacer el diseño en general y es en lo que estamos ahora enfocados con el cuerpo técnico. Doctor, por el caso de Patiño, por ejemplo, ¿Cerro tendría la idea de comprarle el pase? En el caso de Patiño, Cerro tiene una opción de compra o más, es una realidad porque son diferentes porcentajes. Ya comunicamos, porque hay fechas, comunicamos a Racing que queremos hacer uso de una de esas opciones.
¿Cuál sería esa opción, doctor? ¿50? No, eso está en manos del departamento jurídico. Era como recién le decía a colegas tuyos, nosotros le dijimos y decimos que el cuerpo técnico quiere contar, y nosotros también con Juan Patiño por mucho tiempo el Cerro, y ellos ya se encargan de las negociaciones. Lo queda a cargo del doctor Agüero en lo jurídico y de Juan José y del presidente en el área económica. Y el caso Amorebieta, ¿él realmente va a quedarse en el club? ¿Ya arreglaron con él? ¿Va a ser una suerte de secretario técnico? ¿Cuál sería la figura? Y Fernando Amorebieta es, como ustedes bien saben, un jugador que tiene una experiencia espectacular en las grandes ligas de Europa. Pero por sobre todas las cosas, lo que a nosotros, y digo nosotros con Chiqui, ¿verdad? Siempre nos llamó la atención y siempre nos interesó de su currículum, es que él es formado en la cantera del Atlético de Bilbao, un club que es casi único en el mundo porque no es que prioriza su cantera, se nutre exclusivamente de su cantera por una cuestión de política, ellos de que en el club solo pueden jugar jugadores nacidos en el País Vasco. Entonces es considerada la mejor cantera de Europa, y Fernando es producto de esa cantera, estuvo más de 15 años en este club, y para nosotros siempre comentábamos, es muy interesante su experiencia en ese sentido, y decíamos siempre con el profe Chiqui que bueno sería contar con él cuando él deje de jugar. Y bueno, ahora él decidió alejarse del fútbol como jugador, recibimos contratos, está todo acordado, porque tampoco hay que mezclar las cosas que a veces quieren mezclar, y estamos conversando con él está ayudándonos en este proyecto, y queremos contar con él en algún rol dentro de este gran proyecto que se está planeando, y seguimos hablando con él. Ahora le estoy buscando que va con nosotros a Villarrica, que vamos a seguir hablando. Seguro que la semana que viene vamos a tener más claro todo eso y poder formalizar. Doctor, ¿Palmeiras mejoró sus condiciones para lo de Villasanti? Yo lo que puedo decir, porque yo no formo parte de las negociaciones, eso está a cargo del presidente Juan José en el área económica y el doctor Agüero, que se encarga de todo lo contractual. Lo que sí le puedo decir que sí hubo una oferta formal, que siguen las negociaciones, y ya ellos se encargarán de comunicar seguramente el desenlace. Más no puedo decir porque no estoy involucrado en las negociaciones. Aparte de los otros jugadores que le mencionaban, por Miguel Martínez también tiene que hacer uso de la opción a fin de año, doctor. Cerro adquirió un porcentaje de su cita, de su parte, y tiene la opción de adquirir un mayor porcentaje al final. Ajá, un mayor porcentaje. ¿Y el tema de Pulpito? ¿Hay ofertas ya importantes por él? No, pero sí estamos seguros que pronto Pulpito es un jugador que está demostrando que tiene nivel europeo, puede estar jugando con un trabajo y dirigir así en las grandes ligas europeas en poco tiempo. Creo que él hoy, a su edad y con lo que ha demostrado, no solo dentro de la cancha, es una persona que es muy calmada, que tiene una madurez excepcional para la edad que tiene. Yo creo que hoy él se debe concentrar en seguir este camino, y el resto va a venir solo. Lo conversamos mucho con él, con su familia, se involucra mucho el club en su crecimiento, porque es un jugador importantísimo y es muy joven aún, y lo que él tiene que hacer es seguir por este camino, y sabemos que no tiene techo, realmente no tiene techo. Doctor, gracias por el tiempo y buen viaje allí a Villarrica. Gracias a ustedes, un gusto haber hablado con ustedes. El doctor Ariel Martínez, dirigente de Cerro Porteño, rumbo a Villarrica, hablando calendario, jugadores, futuro Amorebieta. Lo de Amorebieta, Chiqui, en una de las últimas conferencias había manifestado, o sea, que cuál iba a ser. Juanma no pasaba el dato, ¿verdad? De lo de Amorebieta. Claro, y marcó línea, o sea, que no va a ser ya que está de moda el tema de los nexos, ¿verdad? Viene alguien para inferiores, por lo que dio a entender el doctor, claro, política de inferiores. Que no es que sea sumar el cuerpo técnico. Sí. O sea, Chiqui como que marcando también, y claro. no. Por fin Cerro está armando una estructura de trabajo de forma seria.
Yo le pegué mucho a Juan Pero José. lo de Amorebieta no sé si entra en esa categoría. Y a mí me parece No, pensando... Ahí entra, me parece que en realidad me parece más una vieja estructura con el tema de a veces, mira que acá hay un crédito, hay una deuda, vamos a ver cómo... También, vemos. pero fíjate el conocimiento y la claro. referencia que te hace, por ejemplo, de una idea, Eso es capaz que cierto. él puede introducir una idea europea, un modelo Claro. diferente. A eso yo apunto. A mí Y lo además- que me parece revelación, Ariel, es que siempre se decía que él no estaba contento en el país. Sí. Y esto dice todo lo contrario. Porque se acepta un cargo ya. Claro, es porque se si va a deja el quedar. fútbol y se afinca aquí, quiere capaz decir- ya va a residir acá. Por eso. No, pero te descuidé, capaz no es acá. O sea, es utilizar sus nexos que tiene allá. Y bueno, y el doctor Martínez citaba un poco la particularidad que tiene el Athletic Bilbao, que solamente juegan los que tienen esa ascendencia. No es obligatoriedad inclusive haber nacido en España. Es más, hay jugadores de otros lados de España no van, pero sí el caso de Amorebieta, que juega por la selección venezolana, o el zaguero central que tiene el Manchester City, y otros jugadores que tienen nacionalidad francesa, por ejemplo, y que tienen esa particularidad. Y además echándole un poco más fuego a lo que hace rato interpretábamos, lo que era el tema de Olimpia, de Cerro, y bueno, cada uno se ampara en el reglamento. Y cuando, ¿se acuerdan cuando le dije, acá nadie quiere decir? Y yo creo que se amparó un poco en eso, de decir, que digan eso, como también del lado Olimpia van a decir, bueno, que digan que se postergó, porque Cerro iba a estar diezmado. Entonces se entra un poco y se juega el clásico desde ese lado con el tema de las fechas. Con lo que decía Daniel Federico, el tema de proyecto. Yo lo que veo es que Cerro no solamente está formando jugadores, formando técnicos, algo que debería de hacer cualquier equipo de nuestro país. Para no pasar lo que pasó Olimpia, estos casi 15 días de incertidumbre en cuanto a la nominación del técnico, yo creo que Cerro, cuando vaya Chiqui, allí ya va a estar el Mingo Salcedo. Es por lo que se proyecta. ¿Vos decís preparándolo ya? Preparándolo, sí, señor. ¿Y Bernay dónde está? Bernay... Bernay creo que continúa en... Sí, inferiores. Claro, al pararse las inferiores pasó a retiro, como Landaida en Olimpia, por ejemplo. Nada es tan predecible como decir Johnny. Pero por lo menos es hacer un proyecto... Creo que y eso ocurre a nivel mundial, y equipos que trabajan, o sea, se fue Guardiola y uno decía, bueno, entonces agarra Tito, y fuera, bueno, y fueron porque Martino, que Koeman, que Valverde, que Quique Setién, y hablamos de, sí, superestructuras. El tema del fútbol de primera, o sea, por eso se quiere siempre aislar el proyecto, porque son sismos, son terremotos en esos pero equipos. también depende, Daniel, del proyecto del presidente actual, porque cuando se retira Guardiola, quedó Tito. El siguiente técnico era de apellido García, creo que está ahora en el Celta, está dirigiendo, que dirigió el Barcelona B. Pero, ¿qué pasó? Este presidente de Barcelona, que estaba en ese momento, por amiguismo, lo llama a Martino. Sale de lo que debería de hacer una directiva, que le fue bien con Guardiola, le fue bien con Tito Vilanova, lamentablemente por su enfermedad él tuvo que dejarse de la dirección técnica. No es porque no había hombre en ese momento. Pero pasa pues todo pues, el tema del resultado, porque Guardiola, por ejemplo, comenzó con el Barcelona B, hasta que le llega la oportunidad, y revolucionó todo el fútbol mundial, le fue espectacular, extraordinario. Zidane estuvo en el Real Madrid de Castilla, le fue bien. Cuando Solari sube, le fue mal y le tuvieron que sacar también por el tema de resultados. Al final de cuentas, aquí y en todo el mundo es resultado el tema. Pero más en un grande, ¿verdad? Y en un grande, más en un grande. Pero yo lo que digo que Cerro comenzó a trabajar bien, por lo menos, no digo proceso, pero una gestión deportiva, hay una idea, de política de contratación. Fíjate cómo Cerro comenzó este año, no es que contrató así mucha gente, le contrató a Claudio Aquino. Seleccionar en la contratación. Yo creo que Chiqui tuvo mucho que ver en eso y no estar comprar por comprar y después hay jugadores que ganan mucho dinero y no terminan justificándose. Después está el tema de las inferiores, que de a poco ya van surgiendo algunos. Pero fue una... Por eso, fíjate. Claro, fue una política, disculpame, una política producto de una eliminación. Pues no es que arrancaba el año y dijeron
al día después de Barcelona, Zapá, y lo hablamos tantas veces aquí, dice, yo ya no me abro. Acá la canilla la cierro. ¿Cuándo se acerca Juan José Zapá? Que lo contaba Juanma, que está por aquí rumbo a Villarrica en cualquier momento. Cuando se dan los resultados, el equipo comienza a jugar bien, Juan José se acerca de vuelta al plantel. Sí. Pero el chorro se cortó no por una decisión en enero vamos a ser mauteros, sino por una eliminación. Pero tendrán que y a partir entender... de eso pueden pensar, como está diciendo, a mirar que bien que no va con esto, había sido que no todo era traer a Mansalva. Claro, tendrán que entender que este es el camino, pues yo tengo entendido también por la nueva gestión de Olimpia que quiere hacer más o menos seguir este camino. Es decir, a ver, nadie va a ser fanático de gastar mucho en un contexto deprimido con el tema del COVID, sin ingresos, recaudaciones, socios, estabilidad deportiva. Lo que pasa es que todo eso que vos mencionás que está haciendo ahora Cerro, también desde dónde se produce, desde el éxito deportivo, la estabilidad que te dieron los resultados. O sea, entonces no son caminos paralelos, sino que termina siendo una especie de anillo que se tiene que girar de la misma forma. O sea, en pleno confinamiento, yo te recuerdo que el propio Juan José Zapata dijo, pero los jugadores son responsables también porque no se clasificaron a la fase de grupo y perdimos 3 millones de dólares. Pero este camino te lleva al éxito cuando vos seguiste el otro, pero el desorden de las contrataciones. Pero ¿sabes lo que pasa? O sea, también, ¿sabes cuando te digo, Ariel, que no es tan blanco o negro? Porque en esa mansalva, como decimos, de contratar fuerte, allí, por ejemplo, también vino Pachi Carrizo, que estuvo a punto de irse. Y ahí pues el tema de saber contratar. No, ya sé, pero también, si Pachi se hubiera ido cuando se mencionaba que él no estaba, y Chiqui decía, bueno, que se vaya, Pachi iba a quedar en la columna de los que vinieron, y prácticamente nada. A Morevieta mismo, futbolísticamente, nada. No dejó nada. Ahora se queda como que no, pero, o sea, entonces, vamos nomás en que, recién charlamos con alguien que en ese trío con Raúl Zapá, con Roberto Nani, entienden que en el 2019 hicieron bien las cosas porque llegaron hasta cuartos de final de la Libertadores. O sea, entonces, depende mucho del criterio. Si vos vas bien, ya que puse el ejemplo de Olimpia, de dominar el círculo local, en algún momento se te va a pedir que des el salto de calidad. Para ese salto de calidad vos decís, y sabes que yo siempre tengo 3 millones de dólares en caja porque me clasifico 6 meses antes a la fase de grupo de la Libertadores. ¿Qué hacemos con esto? Vos ves y mira, para el plano local esto es suficiente. Para acá, y ahí vas a tener que gastar en algún momento. Claro. Entonces, se da eso. Lo peor es que vos estés gastando sin tener esa estabilidad de éxito deportivo, como ha ocurrido con otros modelos. Pero gastarlo bien, tenés que gastarlo bien. El Y hay que gastar el proceso de búsqueda. O sea, ¿cómo decimos? Porque mira que en esa gestión donde viene Pachi, hasta ahora lo que gastaron, el único que gastó más o menos bien es Guaraní. Que hace rato se bajó el tema de gastar el fuerte, porque el Libertad lo que gastó y sigue gastando por jugadores que hasta ya están en el banco, ni hablar Olimpia con Adebayor, lo que no fue, con Bolenta que recién no está jugando, Cerro Porteño. Al Silva que sí. una buena plata. Y allí pues está la gestión deportiva. Allí pues está la gestión deportiva en saber comprar. No comprar por comprar, sino que saber tener el proceso de búsqueda como lo hace Guaraní. Guaraní realmente es un ejemplo. La manera... Guaraní va mechando jugadores que necesita. No es que, por ejemplo, aparece un representante y le dice, pero Johnny, todos los que vinieron porque se necesitaba. Por eso, Daniel, a eso iba. Sí. O sea, el tema es que... Fíjate lo misterioso que es el fútbol. Que el jugador con más cartel que trajo Guaraní en defensa de suplente y nunca se pudo. García Guerreño. García Guerreño, finalista con la nube de la Copa Libertadores, ¿verdad? Sí. Y uno decía lo que hizo Olimpia, lo que hizo Cerro, y uno decía, mira el defensor que trae Guaraní, y termina jugando Va y Romaña en gran nivel los dos. Fíjate, vos agarras. Pero sí, decir mucho porque el cargo no habrá sido. Pero es un jugador que estaba cotizado y que lo quería mucho. En aquel momento era otra cotización. Y bueno, por eso te digo, Ariel, o sea, no es tan. Porque si fuese tan simple, ni existirían los cargos de scouting o director deportivo. O sea, porque vos pones, el ejemplo que colocaba Federico, en ese momento vos pones a García Guerreño y a Romaña. Claro, no. ¿Qué Romaña? Me imagino que Romaña no habrá salido más caro que García Guerreño. Ahora, en el tema del aporte, el colombiano fue una de las revelaciones de este 2020. Entonces, es complejo. Por eso citaba inclusive, porque después puede haber una categoría. Y acá con Federico solíamos hablar. Nombrarlo nomás hace paralelismo Romaña Pulpito. Claro.
Los dos no estaban ni en el banco a principio de año. Estaban mucho por encima y terminan siendo... Hoy entran en el El equipo pulpito ideal. sensacional, juega cada vez mejor. Y Romaña ya mostró, Sí. ya como para una Porque- eventual transferencia lo que es. Porque muchas veces, y allí también, de acuerdo a cuánto se gasta o el cartel con el cual viene, se le pide que no haya tanto tiempo de adaptación. ¿Cuántos casos hemos tenido de jugadores que en los primeros 6 meses casi absolutamente nada? Y después se va Orteman en consolidando? Olimpia. Hay muchísimos. Orteman en el 2001 en Olimpia le decían a Cubilla que... Claro. Saque ese paquete. Me acuerdo un partido con 12 de octubre, cancha Olimpia, cuando se jugaba con Liguilla todavía. Orteman jugaba como puntero izquierdo, pesado. Cubilla lo puso ahí al principio. Sí. Y la gente decía que estaba en el mismo equipo de Oman López, por ejemplo. Claro, y Eran fíjate- los dos pelados Olimpia y Orteman terminan en el 2002 siendo uno de los mejores jugadores de América. Es cierto que este 2020 tuvo la particularidad de lo de la pausa, pero el Claudio Aquino del inicio ni siquiera estaba listo clínicamente, para decirlo de alguna forma. ¿Se entiende? Hasta en Guaraní en un momento dijeron... no, o sea, en Guaraní en un momento dijeron... ¡Ja! Menos mal que lo dejamos ahí. Mira o sea, quién trajimos a Merlini. Claro. Porque él tenía problemas del vértigo y Claro, no por eso, aguantaba o sea, un partido. entonces hay muchos factores. O sea, y en lo que es el exitismo, ¿qué pasa si a los 6 meses, y tenemos miles de casos? Federico citó uno muy emblemático, pero hasta el propio, acá solemos decir, los históricos quienes volvieron al fútbol paraguayo, vos haces el análisis, los primeros 6 meses siempre les costaron. Hasta el propio Roque, Sí. cuando vuelve a Olimpia en el 2016, le cuesta el primer semestre. Entonces, yo entiendo el tema del exitismo, porque vos contratás, pero casi siempre son más los casos que después de un periodo de adaptación allí se van consolidando, y son minoría los casos de lo contraté hoy y mañana ya jugó y a la semana hizo 3 goles. Es muy poco probable que eso ocurra. Por eso es tan complejo. O sea, lo del comprar bien tiene varios parámetros. Dependiendo de cuál fue mi presupuesto, yo voy a esperar que ese me rinda a la segunda fecha, a la quinta fecha o en el siguiente torneo. Después, Y lo- después depende vamos- mucho vamos también. a la pausa, claro. Sí, Lindo depende tema. mucho si el equipo está hecho. Cuando un equipo está bien hecho, ya es mucho, es decir, un producto acabado, ya es más fácil que el jugador venga y se adapte a esa estructura. Pero cuando el equipo está todavía ahí en proceso de búsqueda, ¿sabes de lo que formación, pasa? es mucho más complicado. Perdón. Sí, Cuando está mal tu equipo, el que llega... es más complicado. Tiene- Lo mismo para los tiene que chicos venir a también. solucionar. Cuando un equipo Y está también bien, y hay equipos que están hechos como- es más fácil que un chico entre a jugar y rendir en un equipo que está ganando que en un equipo que no gana. Hay equipos que estaban hechos Hecho, como estructurado. Olimpia y vinieron Deli González de Bayor y había que encontrarle un puesto. Y a Deli González nunca le encontró un puesto de ganero. Y ni hablar a de Bayor en lo poco que jugó. Eso también es complicado. Por eso es tan discutible todo en el fútbol. Y yo tampoco creo, Johnny, discúlpame con tu herencia Arce Salcedo, en la previsión tal cual. No es que está Ariel y después ya está preparado. O sea, no es un doctorado esto. El fútbol tiene No es uno esas más cosas. uno. No es uno. Saludo para Jarita, Darío Espínola, sí, jugaba bien con los pies de Darío Espínola, uno de los primeros. ¿Se acuerdan de Darío Espínola? Le hizo un golazo Cerro en la finalísima 96. Sí, y después Gilberto Palacio le hizo un gol ya jugando él para Cerro Al de año sombrerito. siguiente, al año siguiente. Al año siguiente. En el País Vasco incluso hay una ciudad o pueblo que se llama Amorebieta. No dice la Subgrana. Mira, su abuela, la abuela de la Subgrana es Ibieta, sí, todo lo que termina con ETA del País Vasco, obviamente. Antiprevisión, Johnny, porque tengo que ir a la pausa. Sí. Un ejemplo como en el fútbol nada es previsible. Estamos hablando recién de Romaña Pulpito. Pulpito aparece porque no hay más ni un defensor en Cerro, ¿verdad? No hay ni un mango para colocar. Lesionado, lesionado, pulsado. Claro. Entonces aparece Romaña, porque le agarró, no sé, creo el dengue Le había a Javi Báez, creo que le había. A Javi Báez. Y él juega, de hecho, Báez juega. No, a García Guerreño le agarró el dengue. García. Báez hace el gol de penal ese partido en Bolivia, Claro, sí. Costas decide jugar con línea de 5 en Bolivia. Sí. Y García Guerreño juega Con dengue. No, de hecho, Sería. el reporte era tiene un cuadro febril. Sí. Y igual juega el primer tiempo. Aguanta así. primer tiempo. Y después en el segundo tiempo entra Romaña y bueno. Y bueno. Pero, ahí aparece. Federico, no puede negar quiere- que a una idea de darle cabida de a poco Está a los bien, jugadores, está bien, a los claro. chicos, Es está lo- bien. es lo que dijo Yo te acepto Brunote. lo de Es lo que dijo Pulpito, Brunote también, pero yo hay creo una que idea. el fútbol tiene mucho la importancia del momento, ¿verdad? Por supuesto. Y algo de también para llegar. Para eso tenés que traer un técnico que le guste
le guste promocionar y chiquearse en ese aspecto, es un especialista. Porque fíjate, por ejemplo, entró Viera, es cierto, después no entró más, pero tiene su forma de llevar también los jugadores, no es ya meter y llenar de juveniles. Bueno, pero a lo mejor Arce, si estaban en condiciones normales, Patiño y Marco Cáceres, arrancaba con esa dupla. No, yo no capaz digo que eso, Bombito no aparecía. te digo, Por eso voy a lo del momento, a lo de las cosas que correcto, suceden. pero sacar a Duarte, pero en el camino mira cómo también fue dándole a Willer Viera, a Viera, después otros jugadores que aparecieron. Ahora Rivas, por ejemplo, vuelve a aparecer, no jugó mal la vez pasada. Rivas era el lateral de Russo, en el ¿verdad? último partido apareció un Junior Noguera y otros chicos de muy buenas condiciones. Sumale a Ronaldo, entonces, no es tan chico, claro, pero está ahí. hay una idea, pero de a poco. Gol de Tony Sanabria, gol de Tony Sanabria, vos estabas esperando a Ariel. Dale. 47 empató. Gol de Tony Sanabria para el Betis. Por eso te digo, ¿cuánto pesa ante el Barcelona? Ahora en cuenta acá y Tony tiene que ser titular. Sí, así fue el tema. Claro, ¿Cómo? El momento, digo. Claro, bueno, sí, el otro hace gol a América de México y este le hace al Barcelona. Así es el tema. Por eso me anticipé lo que puede significar un gol en un partido de este quilate. Y por eso en el fútbol es imprevisible. Pues. No, pero, Ariel, sí. Johnny, antes de la pausa. Es más, Dani está más acuerdo del tema. ¿Cómo? Tony venía de un gol hace poco. Hace poco hizo uno, sí. Elche me parece que fue, 3-1 de Betis. Sí. El jugador más famoso de Italia 90. El más famoso, no dio el mejor. Goicoechea, que fue marca por el tema de los penales. Sí. En Argentina, Pumpido Islas. Islas dice, si voy a ser suplente de vuelta como en el 86, no me voy. Entonces lo llamaba Goicoechea, que no tiene club. Segundo partido se fractura Pumpido. ¿Quién entra a atajar? El que era tercero, Goicoechea. Sí. ¿Cómo termina la historia? El tipo más famoso del Mundial. Eso muchas veces el fútbol, por eso es tan difícil y hay veces desde una crisis, como le pasó a Cerro, se generan cosas importantes y ahí sí de acuerdo que hay que buscar solidificar esto. Porque cuando nos decían que si el Cerro no se trabajaba más inferiores, que ya no había más jugadores como antes, ahora como está mencionando te aparecen 4, ¿verdad? Uno que ya está en un nivel muy superior al resto. Pero te aparecen otros que pueden jugar. Ahora lo trae Arce a Maíz. Claro. Dice, lo conocemos en General Díaz. Nosotros le dimos en General Díaz. Él nos jugó muy bien. Lo conocía perfectamente a Maíz, sí. A Enzo Jiménez, al arquero Martínez, quienes fueron fichados yo lo que y al propio Alberto. Claro, Alberto también. Yo lo que, por ejemplo, lo que expuso Ariel, sí me parece que es un momento de inflexión, de quiebre. Es que la dirigencia, por eso hablaba de lo deprimido que está el tema económico a nivel regional. Porque si vos tenés mucho, no le vas a hacer tanto caso a eso. No, que es la inferior si yo tengo plata. El caso de Libertad. Sí. O sea, Libertad hace cuánto, y mira que Libertad tenía una fábrica muy importante de jugadores, pues justamente la captación que hubo en la primera parte de este siglo. Pero bueno, al haber una especie de billetera profunda, se ha traído a gente y se utiliza eso como un mal ejemplo. O sea, que dejó Milesi, Becasi, Bocanegra, todo eso. Tito Villalba. Magnelli, o sea, entonces, creo que sí es un viento favorable que todos dicen que espera. No, es sustentable este modelo. Mientras que el otro sí, y el otro va a tener vaivenes. Entonces, si ante dos escenarios similares de riesgo e incertidumbre, un escenario vos tenés que poner, y en el otro es una especie de autogestión y contrataciones de bajo perfil, lógicamente el segundo va a entrar más a toda la gente del fútbol que entiende, mira, los números ya no son, o nunca fueron. Pero siempre había gestiones para decir, mira, pues se trae por este monto, porque está muy claro lo que genuinamente genera el fútbol y bueno, lo que puede ser lo otro, para artificialmente decir, no, acá esto es producto de una gestión deportiva, acá tenemos, cuando se sabe que los números no condicen con lo que genera el fútbol paraguayo. 13,8, 36 grados en todo el país. Se recuerda un oyente, recordó al revés nomás, pero fue Bobadilla apareciendo por Villar en el Mundial 2006. Y Bobadilla, gran figura en aquellos 3 partidos que jugó con Paraguay. En la Copa América también. ¿Te Copa América se lesionó en Venezuela, primer partido? Que juega Sayas jugó el partido contra México. Ah, que lo pulsan a Bobadilla. 2 veces pasó. 2 veces pasó. Bien. 2006-2007. Sí. Con Justo Villar. Pero en el 2006 había sido figura contra
Inglaterra contra Suecia, en aquellos dos partidos justamente. Bobadilla. Vamos a la pausa, después se viene el tema de Olimpia, hablamos con Juanma también, de Cerro Porteño. Recién había Juanma por acá. Sí. Está viajando a... ¿Y vos te fuiste, aquella te fuiste antes, Johnny? ¿Y el partido era más tarde? No, yo me fui a las 2. ¿Pero no viniste acá? Estaba en casa, estaba... ¿No viniste al edificio? No. ¿Y para qué? Bueno, vamos a la pausa, Maluje, 13:08. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar la explosión de los sabores de los chorizos Ochi? No esperes más. Donde hay Ochi, hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picante, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi, hay fiesta. Endipio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Tanderogape, Jare Ganata Catuete. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289-1000. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Internet personal con la red de fibra óptica más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. Todos buscamos la mayor eficiencia y calidad superior a la hora de elegir un combustible. En Petrosur encontrás el menor precio del mercado con calidad internacional, certificada por Bureau Veritas. Aprovecha y llena el tanque de tu vehículo en tu estación preferida Petrosur. Petrosur, vayas donde vayas. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicos, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas, da color a tu vida. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Con las zonas pick-up del Gran Corazón es más fácil. Hacé tu pedido al local que elijas, retíralo en los puntos habilitados, elegí tu medio de pago y listo. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Las cubiertas X-Ray son sinónimos de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Ray tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser X-Ray. Elegí X-Ray y llega más lejos. X-Ray en las mejores tiendas del Paraguay. Verano sin cortes. Generadores Kohler a gas 18 kVA. Generador
residencial, potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. Viví todos los partidos de la Copa de Primera, como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Nuevos rones de Tres Leones. Coco, frutos rojos, limón, burucuyá. Frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes, @3leones. De Sohuepio, tranquilo, che socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675. O ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Pitanderógape, Jare Ganata Catuete. Con los préstamos al toque de Visión Banco, podés adquirir todo eso que necesitas para cerrar el año. Y la primera cuota la pagas recién el año que viene. Comunicate ya mismo a la línea exclusiva 414-3030. En Visión Banco, vos estás primero. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, bareté, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pirebaí. Son 1000 cosas a la vez, todas son cuña guapa. Por eso, Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Ya lo hicimos una vez y ahora queremos repetir la historia. Y vinimos a hacer hazaña, vinimos a ganarle a los argentinos. Esto es Paraguay, señores, esta es la raza guaraní. La albirroja visita Argentina en la Bombonera de Buenos Aires. Este jueves, 21 horas. Relata Bruno Pon. Carga Paraguay, está el primero, está tirado. Comentan Federico Arias. Por fin, el guiño del destino le da la posibilidad a Paraguay de ganar un partido importante. Y Daniel Chun. Y en estos momentos la albirroja, sí, le está ganando a la Argentina en Córdoba. Argentina-Paraguay. Eliminatorias Qatar 2022 por ABC 730 AM. Con el mejor equipo deportivo del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13:17, nos colgamos un poquito viendo el gol de Tony Sanabria, viendo algunos detalles. Lindo gol. Lindo gol. Sí. Describe un poco, Johnny. Voy a ver si le paso al compañero de ABC para que compartamos con... ¿Se puede? Ya? ¿Se puede ya? ¿Qué es Dani? No, mejor no va. Vamos, porque, vamos a ver, estamos hablando de un partido que todavía está en curso. Claro. Entretiempo. Correcto, Claro. vamos a esperar nomás. Descansa. ¿Para qué complicarse? Sí. Pero en una linda jugada en un contragolpe, en donde el hombre que mete el pase gol hace un largo recorrido. Tony venía acompañando en el centro del campo de juego. Después el jugador que hace el recorrido mete un pase profundo, centro. Y allí aparece, se desvía del camino de la pelota y de sobrepique Tony Sanabria de primera a medio metro del área chica, llegando y colocando muy bien la pelota para el gol de Betis. Sergio Canales es el que hace la jugada previa y siempre cuento que en la presentación de este jugador, creo que de la cantera del Real Madrid, el equipo del departamento digital hacen un video para presentar a Canales y juegan un poco con el apellido y muestran a alguien haciendo zapping. Y justo en uno de los materiales es lo del borracho de la arbolada. Sí. Sí, vos sabés que para demostrar el Espectacular. impacto que tuvo, bueno, un detalle de color del hombre que asiste entonces para el gol de Tony. Y creo que ahora ya todos se han sumado un poco de que Berizzo, Tony debe ser el... Tony y 10 más, hermano. Sí. Y mira, un poco apareció el borracho de la arbolada, ¿eh? Vos citaste, Federico, algunos datos interesantes, ¿no? Lo del Sí, había puesto caballo, lo del- Mr. Chip, había puesto que es el segundo jugador en la historia que haya jugado en el Barcelona B que le hace un gol a Barcelona en el Nou Camp. El primero había sido un jugador de Osasuna
Y el último paraguayo que había marcado fue Roque en el 2012, justamente jugando por el Betis. Claro. A Y propósito- acá recordábamos que 2 años atrás de ese gol de Roque, Nelson había sido la gran figura con el Hércules. El Hércules. Sí. Porque Eso muy fue fresco. en el 2010. Que fue muy fresco porque se jugó el Mundial de Sudáfrica y luego arrancaba la temporada 10-11. Y Roque lo hizo con Betis y jugando por el Málaga, pero de local el Málaga. Yo me acuerdo de los 2 partidos haberlo visto en directo por ESPN en aquel momento, preparándome para ir a la cancha justamente. Tener ese recuerdo ahí del gol de Betis y después el gol jugando por Málaga, pero en Málaga. Johnny, Olimpia. A propósito, ¿Qué? Federico, ¿Qué? De presentación, el Deportivo Luqueño ya presentó a su arquero alemán peruano, Alejandro Duarte. ¿Cómo se lee todo, Daniel? No sé, yo... Preus o Pros. Preuss. Alemán peruano, si no es nuestro amigo del Twitter. No, ¿Eh? no. El peruano nazi. Sí. No, Alejandro Duarte Prus nació en Múnich, Alemania, 26 años, integrante de la selección peruana, que ya fue presentado por Deportivo Luqueño. ¿Y cómo es el tema, tío? No, pero Alejandro Duarte nomás, no te convencí así. Claro, no, pero para destacar nomás que es alemán Daniel. Que nació en Y Múnich. no, de hecho, veo que dice Alejandro Duarte, 26 años, peruano alemán. Sí. ¿Y cómo se llama nuestro amigo peruano? Estoy buscando a Steven Michael Harris. Steven Michael Harris, a ver, porque le estoy buscando, ¿eh? Ah, ya, pues. Steven Michael. Le odian los chilenos. No, Y con los paraguayos también, Es ¿eh? un troll, así que... Vos sabés que es increíble porque él es un personaje, ¿verdad? Sí. Y le sacó la foto a un señor que estaba en el mercado de Lima. El señor existe, no es él obviamente. Es la foto de un señor que estaba en el mercado de Lima y que después el señor se presentó y dijo que esta es mi foto. A ver si encontró Millennial, a ver o no. Steven Michael, acá está. La foto de Millennial. Steven Michael Harris, ahí está. Steven Michael Harris donde es la azulgrana, bueno. Y después el espectacular, Steven Michael Harris. ¿Y este cómo se llama el peruano alemán? Alejandro Duarte. Alejandro. ¿Y el segundo apellido? Prus o Pros o Preus. Ah, bueno, y este Steven Michael Harris le sigue a muy poca gente en Twitter. Él le sigue a muy poca gente. ¿Y sabe a quién le sigue? No. A Pinti Álvarez, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Yo miré una vez a quién le seguía y le sigue a Pinti Álvarez, Steven Michael Harris. Yo me acuerdo que cuando todavía seguramente la gente no captaba esto de... Porque lo que acaba de contar Federico, en realidad hay muchas cuentas falsas que hacen eso, ¿no? Apropiarse una imagen real y ponen María González o Juan Pérez y eso o sea, inclusive hay mecanismos para ver que se trata de una persona real, pero que bueno, los muchachos con el contenido tema falso. de eso, que inclusive hubo medios que replicaban diciendo, mira, acá hay una persona de nacionalidad peruana que Aquí. muestra xenofobia, que Aquí uno de los diarios hizo una nota así contra el peruano nazi que disparaba contra los paraguayos. No, por eso. Steven Michael Harris. De la Real, entonces acá Nelson entonces aporta lo de Sergio Canales, de Santander, el Real de Santander. Real Santander. Y que Madrid lo fichó en el 2010. Ok. A Canales lo compraron gracias a Arnaldo Benítez cuando dirigía Mourinho. Real Madrid, recuerdo que fue presentado con Pedro León, no dice Arnaldo. Buena memoria también. Debe ser madridista igual que Millennial. Bueno, así que el arquero luqueño, yo te había preguntado Olimpia y me cortaste con esa información, ¿verdad? Sí. Eminem no sigue a nadie en Twitter, dice. Mira vos, un detalle. Eminem el cantante. Y Steven Michael Harris a muy poca gente y uno de ellos Pinti Álvarez. No sé cómo ahora ha nacido esa unión. Johnny. Sí. Juanma está yendo ahora, se despidió recién. Sí. Se está yendo rumbo a Villarrica. Lo que hubiera sido la cancha, como decimos cuando fue Olimpia hace poco, con un día como este, ¿no? Sí. 18-15. Mira que partidos de extrema emoción, con gente del partido de Guaireña Libertad, que gana 2-0, lo empata de Libertad y lo gana sobre la hora con gol de Del Valle. Y después dice, el partido de la vez pasada de Cerro, que lo da vuelta en los últimos minutos para el 2-1, y el último partido de Guaireña con Olimpia. Los tres. O sea,
Y voy a decir, bueno, no, todos los partidos fueron así de infartantes. No, Olimpia gana 1-0, pero también fue un partido muy emotivo. No, ese fue intenso, hasta el último minuto. No, Leguizamón yéndose a la alambrada, después venía otra vez porque había sido que no te expulsé. Partidos siempre emotivos. Muy intensos, buenos salen allí, y sí. todos cerrados, Todos cerrados. O sea, no hubo ningún partido así fácil que diga, bueno, esperemos que termine los últimos 20 minutos porque ya Claro. está liquidado. El último fue Libertad 3-0, pero lo que vos recordás, Sí. esos tres pueden estar tranquilamente en un top 5 de los partidos más emotivos. Para mí el partido más emotivo, por ejemplo, la otra vez estaba pensando de que volvió la pandemia fue Guaraní Olimpia. Guaraní Olimpia. Por cómo se dio. Mira que Guaraní Libertad también estuvo fuerte. Él en la cancha de Libertad. Ah, te acordás. Esa. Yo pensé que vos ibas a decir ese, Libertad Guaraní. Yo Guaraní Olimpia por cómo se dio el es partido que para mí tuvimos fue lindo partido. bueno partido, ¿eh? Cerro Libertad el último Sí, fue sí. muy bueno también. Por eso es lo que decepcionó tanto y le golpeó también fuerte a la gente del Olimpia el clásico. Porque veníamos de lindos partidos, eso de tenso, donde no sabías cómo iba así. Y ese partido, por ejemplo, fue o sea, muy claro lo que se veía en el trámite del encuentro, más allá de que la última pelota que terminó en el 2-0 fue un córner de Olimpia. Aquí Michael Harry dice, Federico, el 20 de octubre. La Copa Libertadores es para tercermundista, con ese, tercermundista. Se nota que no tienen la clase y juego que tenemos los europeos. No vamos a comparar a Olimpia, Colo-Colo, Huachipato o River al poderoso Valle. Ya le metí de vuelta a los chilenos y a Paraguay. Dice antes, los paraguayis quedaron fuera de está todo. Solo sirven para arrancarse las pulgas. No. Pero tampoco vamos a estar difundiendo lo que es una Espectacular, sí, de Michael Harry, que fue denunciado, como dice Dani, incluso página central de algunos diarios. Sí. Gol de Griezmann. Messi entró en la primera, dejó pasar una pelota y dejó a todos sentados para que marque el francés. Nos informa Darío Ibarra. Entonces juega Messi ahora. Ahora entró Messi. Ahora entró en el segundo tiempo. Ok. 2-1 Barcelona, a Entró por- Betis. Entró por Ansu Fati. Ajá. Ok. Partido que importa más todavía porque está Tony Sanabria y marcó un gol. Le recordamos a la gente. Messi está más preocupado en que no. No, este es un comentario de Nelson Rivera, madridista, no puede opinar sobre Barcelona. No, no es creíble su opinión. Johnny, qué linda remerita, Johnny, ¿eh? Urban Riders, on the mob. Buena marca. ¿Sí? Sí, señor. Bien. Ariel, ¿qué está mirando, Ariel? Twitter, buscando información. ¿Y qué contaste? ¿Contaste algo bueno o no? No, estoy mirando lo de Messi, quiero ver el gol. Rápidamente los muchachos levantan en Ajá. Twitter, ya que describieron muy bien Darío y Nelson, la manera en que se dio. Sí, especialmente Darío. Sí. Tranquilo, Nelson. Johnny, ya hay equipo para mañana. Sí, yo creo que sí. Olimpia Nacional estuvo muy bueno también, ¿cierto? Sí, el primero, el de la Sí, partidazo. El intenso en cancha nacional. No, cancha Olimpia. También. Primera fecha, el de la expulsión sobre el final Sí, y compañía. Que se agarraron ahí Garay y Richard. ¿Vuelve Richard? No, le falta un partido. Esta es fecha 4, ¿verdad? 4, sí. Ok. Él fue expulsado en la primera, no Hizo jugó la tiene segunda, tercera, 3 y la fechas. cuarta y Vos sabés que cuando vuelva va a ser lindo el debate. el tema de Richard u Ojeda. Sí. Ahí es donde, ¿sabes qué? Para después, ahí es donde sí podemos entrar con lo que hace rato planteaba Ariel. El tema del criterio de la dirección deportiva y lo inmediato. Porque cuando venga Gorosito... ¿Qué pasa si Gorosito dice, no, me gusta el pibe que siga jugando? No. Ahí me y parece lo sienta Richard en el banco. Sí, pero esa o la Ojo, yo le entiendo al jugador. El currículum de Richard. Es que tendría por que eso, o sea, ser Ariel. yo por eso arrancaba diciéndote, ¿está o no está para la siguiente fecha? Porque para mí Ojeda jugó muy bien. Y ya mirando un poco desde el proyecto deportivo. Y a veces es cruel, ¿no? Esto, ¿no? O sea, si vos ves lo que aportó Richard Ortiz a Olimpia y lo que ha hecho Ojeda hasta ahora, no hay equivalencia. Pero mirando a futuro, y allí es donde uno va con el tema del proyecto, la cabeza. Si hay concordancia con lo que dice el técnico, sí. Que era el escenario que planteaba Federico. Pero si a la inversa, el técnico se esperaba. ¿Cómo? No, yo lo puedo. También muchas veces ha ocurrido. Esos técnicos que vienen y le recuperan al que capaz abajo. estaba y entonces. Pero eso ya
un planteamiento a mediano plazo. Claro, pero es linda especulación, Sí, ¿verdad? sí. Porque son dos polos. Depende del mensaje que reciba el técnico. Porque si yo, por ejemplo... ¿Sabes que Johnny para la quinta fecha creo que tampoco se va a dar? ¿Sabes por qué? Porque Rodrigo va a estar en la selección. Rodrigo va a estar en la selección, exactamente. Entonces ahí va a ser bueno que jueguen Ojeda y Ortiz. Richard, si yo soy un técnico y llego y me decís, este muchacho fue expulsado hace 3 partidos, venía jugando de maravilla. Entró Nico Domingo, no funcionó, entró Ojeda, jugó bien, ¿qué hacemos? Me supongo que el técnico va a decir, no, él fue expulsado, pero tenía un buen nivel antes de ser expulsado. Pero en el caso de Richard, él venía siendo criticado por todos, él venía bajando su nivel, se le echa, descansa 3 partidos y me parece que si el técnico recibe el mensaje de que hay que rejuvenecer el equipo, que vaya a la banca Richard y que juegue Ojeda. Yo no sé si van a ser tan directos con Gorosito para decir, rejuveneceme el equipo. No, Olimpia es para ganar. Es una forma de no, decir. Olimpia tiene que salir campeón o asegurar tabla acumulativa, hipotéticamente para tener un plan B, un seguro, si es que Cerro consigue el B. No, Gorosito no va a venir para que en 10 partidos o menos diga, rejuvenecer. No, eso es el año que viene, Cristian o Presi. Pero ahora no creo que sea. No, yo vengo acá a jugarme también un prestigio, más sabiendo que es una contratación resistida. Discutida. Para ponerlo en un término mucho más amigable. Ayer mismo Raúl decía, no sé, la gente primero quería que se le eche a Garnero y se le echa, se ponía contenta con el que consiguió el tetra y se le contrata a Gorosito y otra vez estaba enojada. Sí. O sea, dando a entender un poco desde ese lado. Yo no creo que Gorosito venga así, porque más, hay que decir que más allá de estos 2 meses donde hay mucho en juego, vienen con un contrato de 1 año. Es un contrato de 1 año lo que tienen Gorosito y Baceda. Pero lo de Baceda, por lo que hace rato estábamos discutiendo, o sea, debería sonar a que tendría más estabilidad. Mientras que por lo propio que dijo Bacedas, luego de haber tanteado lo de Milito, lo de Gorosito, es, bueno, para esta situación, creo que Gorosito también tiene ciertas ventajas que no tenía el otro candidato al cual habíamos ido. Entonces, por eso yo planteaba como algo así bien puntual. Cuando se lo habilite a Richard Ortiz, que seguramente se va a dar para la 7ª fecha, ya que la 6ª no se va a jugar, cuando estén todos disponibles, porque para la 5ª yo creo que se soluciona ese dilema con la idea de Rodrigo a la selección. No sé si interesa esto, Federico, para algunos medios... ¿Lo del presidente de Estados Unidos? Sí. Sí, métele. Sí, algunos medios como CNN, BBC y periodistas del CNN ya están dando como ganador... ¿Es Biden o Biden? Biden. El que fuera vicepresidente de Obama. Sí. En el proceso anterior a Trump. Es, de acuerdo a estos informes de prensa, el que ha ganado las elecciones de los Estados Unidos. Sí, era una cuestión de tiempo, Sí. ¿no? Por lo que... Pero se hablaba de la corta distancia, de que había, inclusive en un estado se volvió a hacer un recuento de los votos, de que ciertos números podría haber modificado por la poca diferencia, pero a esta altura de sábado, acá sí está de Paraguay ya... Esto es porque... le dieron en Pensilvania. Pensilvania, Sí. que es el estado que tiene 20 votos electorales. Entonces, con eso ya supera la marca de 270, y a pesar que todavía no se han contabilizado lo de Nevada, lo de Arizona, lo de Georgia, lo de Carolina del Norte y lo de Alaska, ya es imposible. Y, bueno, siempre decimos de que se trata de la democracia más importante del mundo, pero donde el voto popular no importa, porque estamos hablando que... Es más, Donald Trump había llegado a la presidencia sin haber ganado el voto popular, y lo que sí ha ocurrido es que tenés los votos electorales. ¿Ya tiene 2.84, Daniel, puede ser? Según la gráfica allí de los compañeros ¿De dónde es? de ABCTV. 2.14 tiene Donald Sí. Trump. Y No. Lo que pasa es que ahí ya pintaron, fíjate los colores. Eso es en la proyección. Fíjate Sí. ahí donde dice NB, GA y NC. Viste que está pintado más débil el azul y el rojo, que son los colores de los demócratas y los republicanos. Y ahí sí le han dado a Arizona también. Pero ya es una cuestión de números, porque vos tenés que llegar a 270 nomás. Entonces, y esto puede inclusive superar los 300, porque
salvo Carolina del Norte, en los otros 3 estados, Biden le está ganando a Trump y tiene una explicación dentro de todo lógica, porque la pandemia profundizó el tema del voto por correo o voto a distancia o el absentee ballot, como le llaman los norteamericanos, y había una clara disposición. Viste cuando acá también, cuando hay disputa, hay algunos partidos que dicen, este partido vota temprano, es un voto duro, el voto duro suele ir a las 7 de la mañana a votar, después está el voto más así casual, que va al mediodía, después está el voto que, de acuerdo a lo que te dicen los medios, va a votar para después decir, yo voté luego por el ganador. Sí. Entonces, en ese contexto, había una clara incidencia de que los republicanos iban a votar el martes 3, en persona, mientras que los demócratas instaban a que se vote respetando lo del COVID. Entonces, por eso, ahí se explica por qué en el conteo del día había muchos estados donde Trump estaba ganando y que con el conteo de los votos que llegaban del absentee ballot empezaba a dar vuelta, y todos estos estados empezaron con Trump con una diferencia importante, el propio Pensilvania, y ahora es entonces justamente ese estado, de donde es el presidente, o el nuevo presidente, ahí en una ciudad llamada Scranton, que también es de la serie de Office, que mucha gente seguramente puede recordar que es muy meme en las redes sociales, y por eso entonces ahora le dan... ¿O va a reconocer Trump la derrota? Esa ya es otra parte. ¿O va a ir a la corte? Yo siempre digo que en la conferencia de anteayer, yo creo que a todos nosotros nos habrá parecido familiar cuando un candidato no reconoce algo. A mí me generó tanta familiaridad. Decían que era para que se interrumpa el conteo de votos, que mantener una esperanza, porque si seguía conteo de votos será lo de ahora. Claro. Que marcó más diferencia todavía, pero, la de jueves de la noche, ¿verdad? Claro, pero cuando él dice, si solamente se cuenta lo legal, yo gané. Sí. Y bueno, acá nosotros tenemos una historia donde hubo... Yo me acuerdo, en el 93, Daniel, Argaña con Guasmos y... No, pero eso fue diciembre del 92. Diciembre del 92. 92 para el 93. Después en el 98 tuvimos... Esa fue Johnny, claro, ahí fue un no, pero yo lo que te digo es... Y después tenemos la... Cualquier... Lo que voy a decir, Dani. Sí. Paraguay, cualquier elección a nivel cooperativa, el que pierde le están... Vos sabés que entonces cuando yo veía, dije, me sentía tan familiarizado. Mira vos. Y después se te cae la ficha, como dicen los argentinos. Te percatás cuando la repercusión de los medios... Es más, los 3 canales de aire de Estados Unidos cortaron la conferencia. Y se generó un debate ya desde el lado del periodismo. De decir, espera, ¿acaso no es mostrar y que la gente decida? Estos medios dijeron, no, nosotros sabemos que está mintiendo esta persona, entonces nosotros cortamos. Acuérdate que había gente en la calle que grandes negocios de Nueva York, por ejemplo, estábamos viendo la otra vez, tapiaron todo el frente por temor a las manifestaciones. Claro, entonces el tipo te sale, te dice, me están trampeando, y los ultras que tienen mucho Trump, y había gente te pueden salir por la calle, Federico. Pero a lo que voy es el rol del periodismo. O sea, ABC, CBS decidieron cortar, pero está hablando el presidente de tu país, y dijeron, no, ¿sabes qué? Este tipo está mintiendo, cortame, que entre el presentador a decir que está mintiendo. Entonces, y se generó el debate, espera un poco, acá no le tenés que dejar al público decidir que decida, o sos vos el que le va a hacer esto, entonces se generó todo un tema. Pero lo que quiero nomás decir, yo el jueves cuando veía decía, mira un poco, me siento tan así familiar, y mientras que el mundo estaba ahí indignado con todas estas cuestiones, además lo que ustedes ya citaban de un país polarizado. ¿Tu hermano por quién votó? ¿Tu hermano por quién votó? No le pregunté todavía. Pero por tu postura votó por Biden. No sé. Yo voy a preguntarle después. Voy a preguntarle si votó y si... Sí. ¿Cuántos años de residencia te dejen tener ahí para votar? Para tener derecho a voto. No, primero tenés que tener la ciudadanía. Claro, bueno, ciudadanía y residencia. Es engorroso. Sí. La ciudadanía, bueno, sí, es engorroso. Tercero, es engorroso. Sí, Messi de penal. Pues nosotros nos quedamos con el gol de Tony. Sí. Ahora, ¿cómo salió lo de Juárez? Se ganó con el gol de Darío. 1-1.
Claro, después entonces en el... ¿Cuál gol más decisivo en fue? el verso va a decir, Claro. y ahí van a decir, no, pero ese fue el 1-1 transitorio. No es culpa de Toni que después haya entrado Messi, un pase sin tocar la pelota. En el 86 empató Martín para América, 1-1. Ustedes, fue 1-0. Johnny, los amigos de WhatsApp, como dice Bruno, ustedes son gente de medios. ¿Cómo no saben que todos los medios de Estados Unidos son demócratas? Y solo Fox News es neutral. ¿Vos sabés que, habla de... claro, no está reclamando ya por política. El tema de... Fíjate que, por ejemplo, la cadena de Fox News fue la primera en darle a Joe Biden el estado de Arizona. Es más, cuentan ahí que el propio anillo llamó a Rupert Murdoch, que es el zar de los medios, incluyendo Fox, diciendo, ¿qué me está haciendo? Y por eso entre el jueves y el viernes, si uno hacía el zapping correspondiente, los números de Fox le daban más ventaja otra vez a Biden. Pero sí, está en un momento donde, si vamos a una cuestión, New York Times hizo una editorial donde decían, nosotros claramente apoyamos a Joe Biden. En el tema de hoy en Sí, día... porque si vos ves un par de documentales y cuestiones de lo que fue la campaña de Trump para ganar, y los medios estaban totalmente en contra. Fíjate que el último debate ya le prohibieron, el último debate ya no fue debate. Tenía que terminar que espere que hable Biden, porque el anterior debate lo pasó la por primera encima. ronda fue, claro, fue. Nosotros en una discusión acalorada de Cerro Limpia estábamos más ordenados que el primer debate. El primer debate fue caótico. Y lo que, de hecho, se planteó para lo del 2016 el proceso, que también a mí me tocó un ratito estar por lo de la Copa América, pero nadie lo tomaba en serio a Donald Trump. Y era un personaje. Y mucha gente entendió, gente de los medios convencionales, para decirlo de alguna, CNN a la cabeza. Y le dieron un tiempo de aire impresionante. Claro, esa gente entendiendo, es un bufón. Está haciendo, mira, no tiene sentido. Este jamás va a llegar contra una persona que tiene un bagaje político importante como Hillary Clinton. Terminó ganando el voto electoral y después en el famoso análisis tipo el post partido que hacemos nosotros, ¿por qué ganó fulano? ¿Por qué ganó menos? Dijeron, Terampo, se le dio tanto espacio de aire, capaz tu intención era exponerlo, burlarte, lo que quieras, pero hay un público que dice, espera, tiene razón este señor, de ir contra el establishment, de ir contra el status quo, y por eso en estas elecciones todos fueron mucho más precavidos en todo sentido. Fíjense, estamos hablando del país más poderoso del mundo que realizó el martes y hoy sábado recién. ¿Por qué? Porque ninguno quería quedar peor. Y mirá que desde el miércoles a la noche ya se daba esta famosa tendencia, donde, si fuera en nuestro léxico, irreversible, pero ninguno se jugaba porque era algo mucho más sensible. Y bueno, todavía estamos hablando de que va a haber gente que va a pedir la famosa impugnación o el reconteo en algunos Bueno, casos. antes de la pausa, saludo para Carlos Centurión. Dice que su tía está hace 19 años. Se casó primero, sí. En muchos casos le dieron la radicación y después la ciudadanía. Ella y su hijo Yankee votaron por Trump. Según ella, dice que a Trump le condenó el tema de la pandemia, no actuó bien, sí. Tuvo mucho que ver. LeBron James se despide de Trump. You're fired. Después todo. ¿Cuánta gente del arte, del cine, de la música? Me acuerdo Stephen King, escritor, dijo, me voy a vivir a otro país cuando asumió Trump. Ariel, decía algo antes. Quería decir, para cerrar el tema, porque también hay un dato histórico o un hecho histórico en estas elecciones de Estados Unidos, que primera vez una mujer va a ocupar la vicepresidencia. Se llama Kamala Harris. Un dato histórico. Que fue precandidata en la interna del Partido Demócrata. De hecho, por ejemplo, ella se había enfrentado a Joe Biden, a Bernie Sanders y otros en las primarias, y que fue elegida para, como dicen ellos, el ticket, de ser su dupla, y como dice Ariel entonces, primera vicepresidenta. ¿Pero él también es florero como nuestro país o el vicepresidente aporta algo? No, Al Gore me acuerdo, era uno de los vice más... Encima, el que visitaba los países del tercer mundo en Estados Unidos suele ser vicepresidente a veces. Porque el vicepresidente aquí, Federico, trabaja para echarle al presidente. Anda la pausa, Federico. ¿Cómo? ¿El vicepresidente qué? ¿Trabaja para qué? Para echarle al presidente y entrar él.
No. Como Velázquez, por ejemplo. No, acá ni para eso. Biden. Federico Ponele Franco, B larga, amigo. deletrea Biden, Johnny. D-I-D-E-N. Después de la I, ponerle una N. ¿Qué dice? Linden. Y después de la N, ponerle una L. L. ¿No te sale? ¿No te sale? V-I-N. Ponerle después de la N una L. Ah, Bilden. Bin Laden, hermano, no, está muy difícil esto. Bin Laden. Pausa, Maluque, pausa, me tengo que me pone nervioso. Me pone nervioso. ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. En la primera subasta online de 0 kilómetro en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet Modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py. Registrate y puja. Celebramos los 101 años. Asisa, expertos en Chevrolet. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Ya llegan las fiestas de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de esos días de emociones, amor y familia. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. 2 deliciosos gustos, frutas abrillantadas con pasas de uvas y chips de chocolate. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Al adquirir nuestro producto estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris con sabor y confianza. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Con exclusivos planes tenés acceso a la mejor cobertura médica del país, con una atención de primer nivel y un plantel con más de 700 especialistas que te esperan en nuestros sanatorios y centros médicos del Grupo San Roque. Además, tenés a disposición el nuevo Centro Médico La Costa Lynch para ofrecer una mejor atención. Asismed toda la vida. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brighton Sociedad Anónima. En Cambios Sirentagüe te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Volvió la ruta de la caña. Con Fortín viví una experiencia diferente. Descubrí la heroica Birbebuy, los cañaverales y bodegas Fortín. En la ruta de la caña aprenderás sobre la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Disfrutarás de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y de la barra de cócteles Fortín. La única ruta de la caña es Fortín. Visita nuestras redes para más información. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. ¿Qué estás esperando para pasarte claro? Aprovecha esta oportunidad y paga 60% menos en tu plan hasta 2022. ¿Sabías que si te pasas ahora Claro, pagas 60% menos por 18 meses en todos los planes desde 3 gigas? Pásate ya a Claro, paga menos, pásate a Claro. En De La Sobera, seguimos sumando sueños, seguimos sumando confianza, seguimos trabajando. Además, sumamos 5 nuevas concesionarias a lo largo del territorio nacional. Catuete, Hernandarias, Pedro Juan Caballero, Renault Casa Central, JCB Casa Central. De La Sobera, seguimos sumando. Encontrarnos en cualquiera de nuestras 18 concesionarias o nuestra web www.delasobera.com.py. De La Sobera, seguimos sumando.
La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar, ahora somos importadores de acero Cinda en Argentina de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. IDESA sigue pensando en vos. Podés obtener 50% de descuento en los intereses de tus cuotas abonando desde 2 cuotas por todo el mes de noviembre. Aprovecha esta gran oportunidad. Entérate más, escribinos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresando a idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Ver bases y condiciones en la web. Ya lo hicimos una vez y ahora queremos repetir la historia. Y vinimos a hacer hazaña, vinimos a ganarle a los argentinos. Esto es Paraguay, señores, esta es la raza guaraní. La albirroja visita Argentina en la Bombonera de Buenos Aires. Este jueves, 21 horas. Relata Bruno Pon. Cargas Paraguay, está el primero, está tirado. Comentan Federico Arias. Por fin, el guiño del destino le da la posibilidad a Paraguay de ganar un partido importante. Y Daniel Chung. Y en estos momentos la albirroja, sí, le está ganando a la Argentina en Córdoba. Argentina-Paraguay. Eliminatorias Qatar 2022 por ABC 730 AM. Con el mejor equipo deportivo del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13 horas con 49 minutos. Cerro contra Guaireña. ¿No salió todavía el tuit de Marito, vos que te gusta eso, Johnny, para Biden? No, y seguramente en horas de la noche, por ahí ya. Federico. ¿Qué hubiera sido la época, si había Twitter en la época cuando la INO un domingo de la noche salió con Felicela, ¿verdad? Pues te leerlo el le saluda a su comandante en jefe, me acuerdo, ¿te acuerdas? Sí. Pero yo creo que la INO aquella vez estuvo cerca. ¿Cómo? Estuvo cerca la INO. No, habrá sido su mejor elección. Pero no, cuando es no, es no. No, pero no puede saludar como comandante en jefe. Este político cercano a Nicanor Duarte Fruto en el 2008, ¿cómo se llama? Rogelio Benítez. Rogelio Benítez salió en el 2008 a... No, por eso te digo, lo de... Rogelio Benítez salió a... Sí, claro, a decir que le felicitaba ya a quién, al candidato, a Blanca, la candidata en este caso. Blanca está... Sí. Y después Blanca dijo, reconocemos la derrota. No, pero... Y a Arnaldo también le pasó lo mismo con Mario Ferreiro. Sí, claro. Se estaba festejando y estaban todos ya... Llegó y le agradeció por la competencia, que esto, para trabajar juntos por Asunción, y después vino el conteo de votos. Boxia, Alfredo Boxia hizo un artículo. Por eso, vos sabés que para mí lo de Trump fue tan familiar, porque acá estamos más acostumbrados, ¿no? Más allá de lo que digo. Y veo ahora que LeBron James también levantó una foto con la cara de Biden y de Trump, de una jugada muy recordada de él contra Iguodala, en una final del 2016 en la NBA. Claro, mirar cómo le dan al salto, ¿no? Sí. No, pero LeBron James fue siempre crítico. Claro. Es lo que muchos en el tema del deportista del siglo XXI, ¿no? Porque en la comparación con lo de Michael Jordan era el que no se metía en la política. Es más, siempre se le achaca que cuando se le había pedido que sea una voz para los afroamericanos, él deja una frase muy célebre diciendo: los republicanos también compran zapatillas o championes, calzado deportivo, diciendo: yo no me voy a jugar por uno de los bandos cuando yo me dedico a los claro. dos. Que es un poco el mensaje convencional del deporte, con el tema de la FIFA y los mensajes de que no sean políticos. Es más, el Comité Olímpico Internacional, antes que separara todo, le había dicho a los deportistas: ustedes no usen el tema de la tarima ahí para hacer protestas, yo no quiero nada de protestas. Y bueno, hoy hay una camada de deportistas que dicen: no, yo soy abiertamente pro o anti. Acuérdate lo antirracial, ¿no? Que claro.
en Estados Unidos, en todo el mundo, las principales figuras, ¿sí, Johnny? Sí, la señora Harris, o Harry, a ver, Harris. la nueva Acá preguntar a vicepresidenta, Zulana si era pariente de Steven Michael. Sí, la señora Harris. fue jueza, Federico, es fiscal, y es hija de una científica india y de un economista jamaiquino. La señora Mira vos, Kamala Harris. qué país tan poderoso, ¿no? Sí. Vos sabés que vos podés decir todos los presidentes de Estados Unidos, al menos en mi caso, desde Carter hasta acá de memoria. Desde Carter, ¿verdad? Porque después ya antes era más... sí, se me fue un poco, pero desde que uno era chico ya tiene acá el presidente de Estados Unidos al momento, igual que el Papa. Claro, Una cosa... pero en eso también tiene que ver mucho, Federico, que casi siempre ganaban el segundo mandato. Yo creo que Trump es el primer caso después lo del papá de George Bush, que fue contra George Bush Clinton. padre. Claro, que uno decía, y ahí se había dejado la famosa frase, es la economía estúpido, porque George Bush venía con el envión de la guerra del Golfo. Del Golfo Pérsico, y compañía, sí. y uno decía, acá es imposible que le ganen un segundo mandato. O sea, lo que voy es que casi siempre el que gana la presidencia Tiene 2 mandatos generalmente. dura 8 años. Sí. Entonces... es una era más claro, prolongada. lo último Pero que bueno pasó es la con alternancia que se da permanentemente, ¿verdad? No hay una hegemonía así como tenemos acá de 60, 40, 30 años, sino que si no haces tan bien las cosas... Lo que pasa es que inmediatamente el que quebró otra hegemonía acá pues, fue un fracaso. Entonces Pero mira que se vuelve la vieja receta. No fue tan fracaso, Federico. Yo no sé por qué la gente dice que el que vino a cortar esa hegemonía de años de pobreza de un partido, que fue un fracaso. Lo cortaron. Y mira cuánto, sí, es un tema muy jodido, ¿no? Pero muy profundo, Federico. mira cuánto es su patrimonio actual y te das cuenta por qué fue un fracaso. ¿Cuántos millones de dólares tiene un tipo que antes de ser presidente no sé si podía tener tantos millones de dólares como tiene ahora, ¿verdad? Como patrimonio en un montón de... está metido en empresas, casas, estancias, y bueno, y eso no creo que haya sido por brindar misas de alto oficio, que era su rubro anterior. Pero ¿qué es lo que le importa a un pueblo, a la ciudadanía? Es el bienestar del pueblo. Cosa que no sucedió con gobiernos anteriores. En el interior, por ejemplo, mucha gente fue subiendo de nivel de vida gracias a ciertos proyectos de ese grupo. ¿Fue así? Claro. No sé, todo discutible por eso, pero todos fueron malos. Lo que pasa es que si era un buen gobierno más allá de la forma que no lo sacaron, yo me voy al otro tema, no me voy a los muertos que hubo y le hicieron juicio político. La alternancia se daría más seguida, quizá, ¿no? Sí. Quizá hasta él, candidatándose, podría tener una gran cantidad de votos, pero fue un fracaso lamentablemente, porque todos queríamos alternancia, ¿te acuerdas? Y él, sí. ¿cómo vivimos aquel gran día? No fue lo esperado, pero yo No. creo que algún pequeño avance hubo, principalmente en las cuestiones sociales. Así es. Pero después también es muy difícil luchar con una estructura que cuando perdió el poder estaba hambrienta y que esperaba, era amenaza de juicio político desde el primer día. Y Es él- una inestabilidad impresionante. Y él su error fue alejarse del grupo que lo mantuvo, que también está igual de lo que habían dejado el poder. Y después vinieron grandes personajes con él también, ¿verdad? También. ¿Eh? Sí. Eligió Hay- a su sí. Hay varios Su que entorno. realmente comenzaron por CS, iniciales, digo. Obama lo decía, la alternancia es demasiado importante en la política. Gracias, acá Duarte. Acá no tenemos, por ejemplo, el caso de Argentina, que también le pasa lo mismo. Un gobierno que no es peronista naufraga porque tiene todo el poder de sindicato y compañía que le paran el país cada rato. Entonces, por eso tenés 4 gobiernos peronistas y uno que no es peronista, ¿verdad? Pero en Estados Unidos lo que ustedes están mencionando es cierto, es real. Ahora vemos... los latinos votaron mucho por Trump esta vez. En realidad, Porque Florida iba a ser supuestamente iba a ser, y él sacó mucho el pecho con el tema de Florida, y vi mucha gente que estaba en los canales latinos, muchos latinos que estaban diciendo abiertamente el tema de Trump, ¿verdad? Claro, y ahí- con la política que él tuvo. claro, ahí tiene mucho que ver, porque se engloba al voto latino, ¿no? Que tiene casi un 15% en lo que es el total del voto norteamericano.
Pero no es lo mismo el voto del latino de origen mexicano o boricua que del cubano venezolano. ¿Por qué digo esto? Cuba y Venezuela vienen de... Claro, se escaparon. regímenes, claro, y el tema es que Donald Trump dijo, Biden representa el comunismo. Claro. Por eso en la Florida, donde hay una colectividad muy fuerte de americanos cubanos, se dio. Inclusive, si vos compararlo de hace 4 años, Trump tuvo una mejor performance. Pero en otras colectividades fuertes como California o Nueva York no se dio eso. O sea, entonces, la gente de color también contra Trump, ¿verdad? Sí, ahí es mucho fuerte, más. muy Claro, fuerte, claro, muy fuerte. claro. Otro gol de Messi, Federico. ¿Cómo? 4-2. Otro gol. 4-2. Sí, señor. Ok. Bueno, vamos cerrando de a poco. A ver, nosotros retornamos a las 5, seguramente. ¿Sí? Hoy tenemos Guaireña Cerro, con Bruno, con Dani. Juanma está viajando rumbo a Villarrica y más tarde Ariel, ¿con quién estás hoy para Libertad Hoy River? con Darío Ibarra, Con Darío 20-30, Ibarra. Libertad River en ese orden porque va a ser en el Me Evo. atrevo a decir que va a estar Gerardo Figueredo. Sí, Blanca. sí, seguro, claro. Nuestro Es hombre de... Es su equipo, desde el punto de vista del trabajo, digo. Ah, mira un poco. ¿Te acordás de Marcial Congo? Me dice aquí está. También. Sí. Bueno. Cerramos, señores. A ver. Vamos cerrando. 13:58. Sigan con la programación de la AM. Síganos a nosotros la FM, que nos vamos ahora para el Quincho del Rock junto a Gabo por la 98.5 FM. Aquí cerquita, aquí a 10 metros. Hoy está en su rol de madre. Ah, perfecto. Su rol de madre. Cerramos, señores. Gracias, Maluje. Gracias, Wilson. Nos vemos, compañeros.